seriamente con la gente de Desorden Público. ¿Cómo están, muchachos? Bien, muy chévere. Bueno, estamos hablando de los 40 años de Desorden y me tuve que pegar muchas anécdotas sobre los comienzos. No creo que haya que revisitar todo, pero lo interesante es, ustedes tenían un sistema de sonido que no lo describen como una miniteca porque en la época las minitecas eran, en los 80 las minitecas aquí llegaron a un nivel de Transformer, que llegaba un camión y se abría de un lado, se abría del otro, y todo el mundo peleaba por más luces, las cornetas más grandes, etcétera. Y en un momento dado, y la miniteca se llamaba Aseo Urbano. Sí. Y luego deciden, bueno, vamos a hacer una banda, vendemos estos peroles, compramos unos instrumentos, vamos a hacer una banda. Y la banda se llama Desorden Público en mofa a los camiones del orden público. Entonces ustedes tienen una relación con la rama automotriz del Estado importante, que una obsesión con vehículos del Estado que vemos, algo hacemos con ellos. Cuando uno ve los comienzos, ustedes se vinculan, creo que por la hermana de uno, dice, oye, yo tengo un compañero de clase que le gusta lo mismo que a ti. Y luego creo que tú vas a comprar un disco y te dicen ese disco lo tiene apartado alguien. Ajá, Y entonces esa pana te lleva a otra casa donde terminas encontrándotelo. exactamente. Y yo lo recuerdo perfectamente. Yo vi esa época en que uno tenía un disco de Clash, otro tenía otro disco de Clash, y el tipo podía ser el tipo más repugnante del mundo, pero, o que tú no lo conocieras de ningún lado, pero ya el hecho de que se encontraron y dijeron, mire, yo puedo ir para tu casa a grabar un cassette. Claro, tráete el tuyo, tú grabas el mío, yo grabo el tuyo, y además mira esta revista, me la trajo mi primo. Entonces uno veía una foto y le parecía que, wow, qué bola. La pregunta para arrancar es rara, pero hoy en día que la gente tiene acceso al contenido así. Hace nada, estábamos aquí, fuera de cámara, y ¿cómo que se pronuncia el nombre de este baterista? Vamos a buscarlo, pues ya está. Eso hubiera ocurrido, esa posibilidad de encontrarse precisamente a través de la escasez o de lo específico que era el producto que les gustaba consumir, la música que les gustaba consumir, que requería que la gente fuera a un lugar, a una tienda de disco, a una guataca. Te encontrabas en una guataca y ahí es cuando, ok, a ti te gusta esta salsa, a mí me gusta esta salsa. Que hoy en día cada quien está en su casa con Spotify y encuentra lo que quiere, pero no está en el lugar del disco, en el lugar del concierto. Yo creo que esa manera artesanal a través de la cual nosotros empezamos a acercarnos a la música, que era la que teníamos todos hace 25 años y de ahí para atrás, más o menos, ¿no? Redondeando. 25 años. Sí, 2000, 2000 para atrás. Bueno, quizá un poquito más, ¿eh? quizás hasta el 98, 97, todavía Bueno, todavía era... artesanal el modo de encontrarse. Había que de verdad esforzarse por conseguir la información que uno procuraba. Y ese esfuerzo te hacía obviamente valorar más lo que consiguieras. Música, los discos de vinilo, bueno, ya existían los CDs, las publicaciones, las entrevistas. No teníamos la herramienta de YouTube ni todas las redes sociales que te permiten tener como una muestra audiovisual de lo que estabas buscando, sino que uno buscaba los VHS y se grababan de VHS a VHS. Yo me acuerdo de eso, nos acordamos todos. Yo no estoy diciendo que esta época sea mejor o peor que la anterior, pero de que es distinta, es distinta. Y yo creo eso, ¿no? Que cuando uno se sudaba más conseguir la información, conseguir los documentos, epa, era de verdad como un trofeo, ¿no? Y entonces ese trofeo uno lo valoraba como tal y lo compartías también de la misma Claro, manera. ¿no? Las revistas que uno tenía, etcétera, uno los cuidaba como oro. Y si te daban un cassette, que aquí viene un poquito lo de Sentimiento Muerto, era algo que comenzó de cassette a cassette a cassette, que ya era un sonido punk, es decir, no es un sonido que está buscando una limpieza absoluta, y luego llevabas 6 generaciones de audio cuando llegaba a ti. Entonces, claro, cuando lo escuchabas en vivo te parecía increíble porque empezabas a entender hasta letras que ya no se entendían. Y ustedes cuando arrancan, audicionan para abrirle a Sentimiento, con lo cual Sentimiento ya estaba consolidado. Pero no había nadie, ustedes sentían que no había nadie que estuviera haciendo la música, que sin embargo sí sentían que les gustaba a todos, porque si hablaban con el resto de la gente que estaba en la movida, claro que Dedí, Ska, todo eso tenía resonancia, pero nadie la estaba haciendo. No era una apuesta absolutamente demente, si ya era underground, el punk de un Sentimiento. No era todavía más loco agarrar un sonido que estaba como en su tercera ola viniendo de Gran Bretaña, porque además ustedes lo agarran cuando ha ido a Gran Bretaña y vuelve.
aunque tenemos el Caribe enfrente, ustedes lo agarran de boomerang, no era una apuesta muy loca decir, no, vamos a este ska, vale. Creo que el ska por ahí va la cosa. Es que se estaba haciendo porque de verdad nos gustaba. Y esa es la verdadera motivación. Tú venías escuchando punk rock, punk rock, punk rock y de repente escuchas a Message to You, Rudy, de Special. ¿Qué pasó aquí? O sea, esto, ¿qué ritmo es este? O sea, ¿qué pasa aquí? Y oyes Madness con saxofón. Tú dices, ya, pero tiene una energía, One Step Beyond, que va adelante, pero hay un saxofón. Entonces tu mente empieza como a pensar, ¿cómo puedo sonar así? ¿O cómo puedo hacer que nuestra música sea agresiva, fuerte, pero que al mismo tiempo suene como caribeño, como extraño, ¿no? Ok, entonces hay un tema de, escuchamos el punk es fuerte, claro que sí, entendemos. Pero este también tiene fuerza, pero de otra manera. Sí, pero no había como una búsqueda de dónde está el sonido Caribe aquí. Ujú. Bueno, no necesariamente Ya eran gente que también oía salsa, porque hay que comprender que la salsa tiene una penetración importante. uno oía salsa por los hermanos mayores, pero de verdad yo no tenía ni un disco de salsa, ni escuchaba, ni sabía bailar salsa. Pero Tampoco sabes todavía. tampoco. Pero sí, ese sonido del ska que fusionó el punk con el ska de Special Madness, de Beat, es lo que motiva a nosotros a buscar ese sonido, esa forma. Y luego cuando entra Oscarello, que metemos una percusión dentro de una canción que no tenía percusión, empezamos a darnos cuenta que, bueno, pero aquí hay más rítmica. Ajá, a eso quiero llegar. Cuando tú entras, ¿cuál es el diálogo que hay entre una percusión que tú traes, que además tú sí conoces la salsa, y lo que te encuentras, que es lo que te atrae a, vamos a trabajar con estos locos? Bueno, a mí me invitó Kiko, el primer saxofonista de Desorden, porque habíamos tocado juntos en grupos de música voladísima para la época. Él me invita a tocar timbal, hace un solo en ¿Dónde está el futuro? ¿En qué año es esto más o menos? Creo que eso fue como en el 87. O sea, ya tenían 2 años de formado, más o menos. Yo creo que fue en el 86. Bueno, 86. No tenían mucho tiempo de formado. Entonces era un sonido que todavía se estaba hallando. Ok. Y por supuesto, yo venía con todo lo que yo oía, que era salsa, afro-venezolano, africano, todas esas cosas. Y cuando entro en Desorden, yo dije, bueno, aquí yo tengo un nicho como... Primero me gustaba estar en bandas. Yo igual que mis compañeros lo empecé a tocar en Desorden porque me gustaba, pues me gustaba la música, estar en bandas, cosas esas, ¿no? No pensando que si voy a grabar un disco, fama y no fortuna. Entonces dije, bueno, pero aquí, oye, vale, aquí como que hay un nicho para yo hacer lo que sé y además bueno, a ver libertad. si gusta, pues, y bueno, y hasta el sol de hoy estoy en Desorden y de verdad que yo me siento muy complacido porque he trabajado cosas afro-venezolanas, tratando de meter cosas de salsa como en su justa medida, ¿sabes? No para tratar de cambiar el mood del tema, si un tema ska, punk, sino para hacer algunos coqueteos, pues, con la música afrocaribeña. A ver, en el caso de esto, entonces hay muchas casualidades, Serendipias. serendipia, lo que llaman la famosa serendipia. Me encanta en tu caso que llegas, tú tenías una banda que se llamaba Coño, pero se le decía Cono, y cuando te dicen, mira, ¿quieres ser el percusionista? Tú dices, bueno, para adelante, y te preguntan por tu banda, y tú dices, no, mi banda se acaba de disolver ahorita. Sí, Ellos esa no fue lo la saben. respuesta que les di a ellos, pues. Me Sí, decían, como- bueno, ¿qué vas a hacer con tu otra banda? No, ya terminó en este momento. Ya la banda venía separándose porque muchos habían viajado fuera de Venezuela Ok. y ya yo quería tocar en otro estilo musical. O sea, ya yo había visto Desorden Público. Entonces dije, por fin alguien hace ska. Mal, pero lo está haciendo. Entonces me gustó cuando nos hicimos amigos. Ellos, Desorden, hace un festival en el Junquito y invitan a Cono a tocar allí. Entonces, como la primera vez, como que tocamos los dos juntos, pero separados, ¿no? Y ahí me di cuenta que, yo quiero estar en una banda así. O sea, quiero tener una banda así, pero no conseguía los músicos. Todos mis amigos oían puro metal o sinfónico. Entonces era como difícil llevarlos a hacer eso. Aquí mencionaste el metal y el metal también en la época tenía grupos Sí. nacientes, Ujú. grupos que no estaban en la misma vibra que ustedes. Siempre ha habido una discusión rara entre el metal y el punk, que es muy divertida porque tienen más lazos de los que están dispuestos a admitir que los unen. Y en algunas entrevistas mencionan una relación, por llamarlo de alguna manera, incómoda con Paul Gilman, que se entendían bien con las otras bandas, pero a Paul Gilman el tema del punk venezolano o el tema de sentimiento o el tema de ustedes le parecía que no, que eso no era, por ahí no era la cosa. ¿Cómo se manifestaban esos encuentros? ¿Esto era que en festivales, se tiraban puntas en entrevistas de radio? Aunque hay que decir
a ustedes las radios al principio para nada los querían. O sea, decían, esto no lo va a oír la gente. Exactamente, llegamos la gente de la CBS en ese momento que nos llevaba de gira a las O radios. sea, ustedes firman, tienen Sí. una disquera detrás. Claro, Sí. entonces esa disquera tiene un promotor. Ese promotor organiza entrevistas. Y había sitios donde él nos decía, quiero llevarlos a este sitio, pero ellos dicen que su música no la van a poner allí. Quiero llevarlos a este sitio, pero dicen que no... No, o sea, yo recuerdo, Dan, que decía, es que la gente que los escucha a ustedes No no lleva- escucha radio. ajá. O sea, un argumento absolutamente descabellado. Porque de hecho Animal, para eso, escuchábamos para eso lo radio. queremos y para que lo escuche más gente. No, y uno escuchaba radio, claro, escuchabas Radiodifusora Venezuela, Sí, 790, claro. que estaban esos programas donde, no te me pega el micrófono, que como hay perros, y ahí hoy tuve un pánico para arrancar esto, porque apenas estoy montando el set, hoy comenzaron las chicharras a cantar en los chorros. Hoy. Y yo era que, coño, de verdad hoy, hermanita, no pudieron un día que me den. Este es un tema importante. Si había programas de radio, pero eran programas de radio, o sea, de la misma manera que uno buscaba una tienda de discos, trajeron 2 copias de The Clash, 3 Ujú. copias de The D. Ah, En mi caso, Skate and Destroy, esto había que pedirlo y esperar 2 meses. Y la gente tenía otra opción que era grabar Radiodifusora Venezuela ciertos programas. ujú. Y mientras ustedes no tenían ese apoyo, sí había alguien que fue importante, que es Alfredo Escalante. Sí, eso te iba a decir. La música que sacudió al mundo, ahí fue donde yo vi por primera vez Devo, no sé, V40, V40, sí, sí. Nina Hagen. Nina Hagen, exactamente. Nina Hagen, imagínate tú. Claro, él This is presentaba- radio, but I'm telling you something new. O sea, Él presentaba mucho metal y mucho rock de la época, de los 70, pero también metía de vez en cuando cosas nuevas, ¿no? Chip Trick, por ejemplo, yo me hice fanático por verlo allí. Yo decía, qué bueno esto, y empecé a Y él buscar. también, además del programa, tenía influencia en la organización de conciertos, en la movida que había de festivales, de conciertos de Casi locales. siempre era el presentador oficial de muchos conciertos. Y tenía Mira, un yo- programa yo- de televisión, disculpa. Tenía un Adelante. programa de televisión también, además el de radio, Alfredo Escalante. Claro, Ujú. la música que Yo tengo sacudió que al hacer mundo. un inciso, porque lo tengo que hacer. Cuando yo nací, vivía mi familia pues en Chacao. Yo, digamos que ahí di mis primeros pasos en la vida. Y puerta con puerta, enfrente, a 4 metros de distancia entre una puerta de un apartamento y el que estaba allí al ladito, vivía Alfredo Escalante. O sea que Alfredo Escalante yo lo conozco, él me conoce a mí desde que estaba en la barriga de mi mamá. Y cuando yo empiezo por primera vez en mi vida a tener alguna noción de lo que era el rock, lo que era la movida, vamos a decir, alternativa, porque claro que lo era, fue por ellos, por Alfredo y todo ese montón de chiflados que eran sus amigos en la época. Yo era un niño y yo veía, no sé, a Iván Losher, a Plácido Garrido, a toda esa fauna, iban a visitar a Alfredo con boas de pluma. O sea, eran unos hippies nivel máster y ellos escuchaban Doors, Beatles, Led Zeppelin, Rolling Stones, Hendrix, todo Bueno. ese montón de música. Y ahí, Yo eso lo tenías antes de tener 15 años y ya tú habías escuchado. antes de tener 8 años, ya yo escuchaba esas cosas. Claro, no es que las escuchaba, era bajuro, porque Claro, ellos- pero no te extrañaban. Se convirtieron en parte de tu paisaje sonoro. Entonces no Sí, era algo que, sí, sí, que sí. cuando la primera vez escuchaste a Hendrix, tú eras aquí, que claro que es Hendrix, obviamente. O sea, esto es una- Pero Horacio, yo imagino que está más chiquito. Porque usted estaba el cuento con las escobas que los ponían Bueno, para mira. arriba. Bueno, puedo echar un cuentico adicional. Ajá, claro. Nosotros vivíamos en un primer piso, muy cerca de la calle, pues obviamente. Y los balcones daban justamente esa se llama la calle Urdaneta de Chacao. Y entonces Alfredo Escalante tiene un hijo que es ligeramente mayor que yo, debe ser como Capliz, calculo yo. Y Viste como te digo, viste como siempre mete que tú eres mayor que él. Siempre lo mete. Me fijé en todas las entrevistas. ¿No te has dado Es cuenta? verdad, tú lo En viste la todas otra las vez en la entrevistas, radio. él aprovecha. Ah, ya sé por Para dónde tirar viene. siempre aprovecha, siempre aprovecha. Porque él tiene miedo que como arrancaron juntos y tú pues estás con tu barba blanca, entregado a tu edad, ¿verdad? Y él está jugando a que todavía soy joven. Entonces la gente se da cuenta de que no, pero Horacio tiene Necesita más un años punto de que tiene. comparación para que... Que sería como mi abuelo, pues tú serías como mi abuelo prácticamente. Por favor. Ajá. bueno, entonces Alfredo, padre, nos propone a Alfredito, como le conocíamos a su hijo, y en este caso a mí, que éramos más o menos ahí, que hiciéramos un show en el balcón para los vecinos, para el edificio de enfrente y quienes estuvieran de transeúnte. ¿En qué consistía el show? Alfredito iba a ser el cantante y yo iba a ser el guitarrista.
Solo que no había guitarra y yo usé una mini escobita como guitarra. Esto que estoy contando, que es entre cursi y tierno, ocurrió así. Salimos entonces yo tenía muchísima vergüenza de hacer eso. Alfredo puso las cornetas de su casa, que eran unas cornetas bien serias, las puso viendo hacia la calle, y yo me imagino que fue Beatles lo que él puso. Ponía el vinil, Hard Day's Night, debe haber sido, algo de esa época. Y entonces Alfredito, mucho más en onda, porque bueno, su papá era su papá, él hacía su performance y yo como escondidito, medio escondidito atrás, pero igual, porque puso hasta unas luces. O sea, él hizo un show, era un show para los niños, para nosotros. Y bueno, esa es mi primera experiencia en la vida haciendo un performance. Yo ni idea. De hecho, yo creo que no me gustó y yo sentí que la música no iba a ser lo mío. Eso te explica, y perdón que me extendí, pero es mi cercanía con el personaje de Alfredo Escalante. Claro, y es muy importante para la época porque era de las pocas, y me atrevo a decir, únicas ventanas en Únicas. medios grandes, que eran 3, 4 medios, eran 2 televisoras, 3 emisoras de radio donde tú podías medianamente acercarte. Y eran programas siempre 11 de la noche un martes, y uno un chamo con una casetera, escuchando, grabando todo el programa, y en la semana escuchaba uno el programa varias veces y anotaba los nombres de los grupos, y entonces si llegabas a tener un primo que iba para Estados Unidos, mira, si ves este disco, por favor, olvídate de Amazon. Entonces tenemos 85 formación. Hay rápidamente alguien que identifica, aquí hay algo que es una disquera, pero no hay la vitrina. Entras con un sonido además muy, muy interesante a tener un diálogo entre percusiones, y viene un periodo rudo para Venezuela que es el 88. ¿Verdad? Que viene un tema económico fuerte. La gente obviamente habla ahorita de las protestas de ahora y los problemas de ahora, pero fue una época en que también se vieron protestas de todo tipo. Y aquí quiero proponerles una analogía, a ver si están de acuerdo. Yo siento que en el caso de la música pasa con la trova y la música de protesta punk, algo del rock, el ska, lo que ocurre en literatura con la poesía y la sátira y el humor. La poesía se toma muy en serio, ¿no? Es Neruda, que además es comunista, son militantes, ¿no? Y Mayakovsky, todos los grandes poetas del pueblo, pero también comprometidos con un partido, como ocurre con la trova, que estaba muy comprometida con un ideario y abría y cerraba eventos de partidos, mientras que la música de protesta ha estado siempre tratando, primero protesta, pero desde un sonido que lo que busca es moverte, no conmocionarte, enternecerte, sino realmente moverte, casi que como un grito de protesta, y no se compromete ideológicamente bueno, vamos a hacer vamos a tocar en el partido tal, como sí ocurría con la trova. La trova era muy importante en los años 80 en nuestro país, y además era, para muchos la voz, está Ali Primera también, que es ese vínculo, que sienten que esa relación es esa manera, que hay están más emparentados con el humor que con el discurso, porque hay mucha ironía en su música y de sátira. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Me parece además brillante la comparación. La manera en que desde el punk, y bueno, me permito hablar en primera persona, nosotros le plantábamos cara a el desastre político, socioeconómico que nos tocó vivir en nuestras adolescencias, bueno, y que nos sigue tocando vivir ya en nuestras adulteces. Era siempre desde humor, nihilismo, todo se está yendo a la mierda, pero no voy a dejar de bailarla, ¿no? Sí, que yo creo que esa es la función del humor. Bueno, digo como humorista es, nada es tan absolutamente grave que no podamos reírnos de ello, de la misma manera que nada es tan absolutamente grave que no podamos bailar mientras ocurre. Siempre me acuerdo de la escena de Matrix, creo que es la segunda, que los tipos saben que vienen los robots y los robots van a abrir el hueco en la cueva y los tipos se lanzan un rave. Los tipos se lanzan un rave sabiendo que viene la batalla final y que los tipos, bueno, ponme música, hermano, y vamos a bailar, porque si estos tipos entran, y si no entran, no entran, mañana es la batalla final, qué sé yo. Hay un poeta venezolano que se llama Víctor Valera Mora, el chino Víctor Valera Mora, súper comunista. Bueno, muy bonito su trabajo literario, pero bueno, era esa gente, como tú dices, comprometida con el partido y toda esta vuelta. Y él tiene un poema, ahorita no recuerdo el nombre de este poema, donde él dice, mando el carajo al partido por el amor de ella. Estoy tratando de parafrasear, no recuerdo exactamente el texto. A mí eso me pareció tan brillante que alguien se atreviera en esa época a osar
pasar ese Esa cerco. página. Es que eran como un cerco que ellos se pusieron a sí mismos por un compromiso. Era la ideología de la Bueno, época, es ¿no? que hay que recordar, para la gente que le gusta, porque hay mucha gente que le gusta recordar a Pérez Jiménez, así que Pérez Jiménez era rechísimo, y entonces recuerdan la parte de la historia que les gusta, en los 60, 70, hasta los 80 inclusive. Fidel era un rockstar mundial. O sea, Fidel fue un tipo de portada de Time Magazine, hasta que no cae el muro de Berlín, muchos no admiten, bueno, efectivamente esta broma esto del comunismo no camina. Y además no podían admitirlo porque habían, como tú dices, se habían comprometido tanto que salirse era como dejar una religión. Mi papá Absolutamente. cuando deja la izquierda y dice abiertamente esto es una locura, o cuando Teodoro Pekov dice, mira, los soviéticos se fueron de Maracas, esto de Yugoslavia, de Checoslovaquia, esto es una locura. Eran unos herejes, ¿cómo se les ocurre? Entonces hay que entender ese contexto de, había eso, pero la música de protesta, pop, etcétera, y la misma salsa que es de protesta, no busca hermanarse con ningún partido. Es liberadora, más bien. Porque rompe esos candados que se había impuesto un poco la música o la poesía crítica. Rompe eso y dice, no solamente lo que critico está mal, sino también critico a los que critican. Me doy la libertad, me doy la licencia. Y si no te gusta, no me importa tampoco. Esa furia yo creo que nos atrae a todos nosotros. En el caso de la salsa, como tú lo decías, seguramente Oscarelo años antes que nosotros tres. Pero nosotros definitivamente por el punk, el new wave, el reggae contestatario, nos empiezan a llegar esas letras. Yo por lo menos asumo que las letras de Clash, por supuesto, esa canción Know Your Rights, ¿no? Conoces tus derechos, que es una oda al sarcasmo político extraordinaria. Pero en mi caso, sobre todo las letras de Yellow Biafra, de Dead Kennedys. O sea, yo creo que no hay letrista político más sagaz, brillante, ácido, humorístico que él en la historia del punk, me parece a mí. Y salvando todas las distancias, mucho de eso bebe, bebe desorden para escribir sus letras a lo largo de todos los años. En el caso, la salsa tiene ese antecedente. La salsa es popular y comprometida con lo popular de llano. Es menos de protesta evidente, como me atrevo a decir, como la gaita, que quizás es hasta más de protesta, aunque la gente no lo recuerde. La gaita era una música de protesta. Claro, claro. Una música de protesta, protesta. ¿Cómo manejas tú esa relación con las letras de desorden cuando vienes de otro lado? Bueno, lo que sí, bueno, sí. La salsa viene por decirlo así, las penurias de los latinoamericanos, sobre todo en Nueva York. Hay un tema emblemático que fue el que primero me sonó a mí como de protesta de Eddie Palmieri llamado La Libertad Lógico, que dice, no me trates así, la libertad, caballero, no me la quites a mí. Como tirándole al establishment, ¿no? Gringo. Y con desorden bueno, yo voy pegado con las letras de desorden, pero tratando de hacerle unos tumbados ahí para que sea Que no se nos olvide que lo que queremos protesta es sabrosa, exactamente. Me parece muy bien. Produce un disco en el año 90, Jerry Whale. Jerry Whale es una figura adelantada en nuestro país a tantas cosas que habría que hacer un programa aparte para hablar de ello, a la música electrónica, al nuevo jazz. ¿Qué les aportó trabajar con Jerry? Libertad de poder hacer lo que nos daba la gana en un estudio. Un tipo que además era tan volado que más bien la libertad a nosotros se le quedaba corta ayer. Me da risa porque yo estoy esperando que Jerry, como también es académico, o sea, les diera como una forma, y lo divertido es que tú me estás diciendo, no, o sea, nuestro problema era estar a la altura de la locura de Jerry Whale. Sí. Tal cual. De verdad nos quedamos cortos porque me acuerdo que nosotros así que, Jerry, si de repente volteamos la cinta, hacemos una broma con la cinta al revés, voltea la cinta, el tipo así de una vez así, vamos a hacerlo. O sea, todo lo que nosotros quisiéramos lo podíamos hacer y eso más bien le molestó a la disquera. No, que ese tipo no es productor, nada, esto es un loco. O sea, de verdad, Un loco que hoy en día sus composiciones son necesarias, tienes que saber tocar sus composiciones para entrar en el Conservatorio Austríaco. Miren, más criollo que escuchar el aseo, aseo. no me pueden pedir. Sí, yo quería decir algo, específicamente conmigo, con Jerry, yo aprendí una cosita de él. Bueno, entre otras, pero la mayor. Ese disco en descomposición lo estamos ensayando en mi casa. Porque nosotros íbamos, y siempre hemos ido a los estudios de grabación con
bastante del repertorio ya hecho de lo que vamos a grabar. Y entonces yo tocaba, y él entra, yo no sé con quién fuese, con Orlando Poleo, creo que fue ese día. Entonces me dice, no, yo estaba oyendo afuera, oye, Ocarelo, tú no estás tocando salsa, ni estás tocando gaita, ni nada. Tú tienes que parar a veces. Y yo, coño, verdad. Y dicho y hecho, a veces en los shows, en la menos música, es más. paro, me tomo un whiskycito, agarro unos pequeñitos así por ahí cerca y sigo tocando después. Y está ese legado ahí de... Sí, sí. ¿ves? Y la El otra whisky es... no es el legado. Exacto. Bueno, Y la otra es, bueno, bebida espirituosa. Y la otra es que gracias a Jerry metimos, bueno, también porque estamos todos pegados en la locura, metimos música afrovenezolana, tambores afrovenezolanos en el tema Escándalo. 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 Ahí, sí, ahí metimos. Yo, oye, Jerry, vamos a meter algo afrovenezolano. Bueno, le metí un toque fulía y él lo envenenó de tal manera que parece, no sé, los tamboreros, la tamboramentación de la sabana, una broma así. Pero ese fue el primer tema que le metimos afro-venezolano durísimo. No, yo honestamente cuando me encontré con el nombre de Jerry Well tan temprano en su recorrido, dije, aquí tiene que haber un legado interesante, aquí tiene que haber algo muy interesante. En Hay esa, una- en esa época Jerry era profesor de Kiko. Por eso también estudió con Jerry. ¿Quién más? Cheo también. Cheo y Emigdio. De hecho, Emigdio, el tecladista de Desorden, es un aporte de Jerry, porque estábamos buscando tecladistas. En ese momento no teníamos tecladistas fijos en Desorden, en Yo el segundo tengo un disco. muchacho que está muy bien. Sí, entonces por eso Jerry hace teclados en el disco. Los solos en El Hombre con la Pistola, que son sintetizadores, los hace él. Y El intro, el intro. outro donde toca piano como un free Ajá. jazz. exactamente, sí, Increíble. ese outro es bien extraño dentro del disco. Y él propone, o sea, queríamos que tocara el hijo, Gerard Way, queríamos que tocara, pero nunca se atrevió. Él como que se echó para atrás. Y le propuso a Emigdio para que tocara, ¿no? Entonces Emigdio, que ya tenía un background musical allí con otras bandas, semi-rock, entró en Desorden y bueno, le gustó, se quedó y aportó muchísimo. Mira, Jerry es el tipo que, hablando de como maestro, yo había estudiado música más o menos por esos años con la maestra María Eugenia Tilano de Ars Nova. Grande entre las grandes. Entonces ella nos daba las herramientas para, vamos a decir, esta analogía, para construir bellas estructuras musicales. Jerry es el que te daba la mandarria y decía, destrúyela. Qué bravo. Sí, y un día, uno de esos festivales que se llaman en Caracas, festivales de jazz, imagínate, nos ha invitado a tocar con él El Hombre con la Pistola. Entonces me imagino ese poco espiripimpín puristas del jazz. Sí, porque hay que ¿cómo entender que el jazz también es un mundo... Sí, dirá, bueno, ¿cómo van a meter estos loquitos aquí? Bueno, salimos con 20 puntos. Qué bravo. A ver, hay una anécdota que aparece en varios lugares, inclusive en Wikipedia, y la busqué, hermano, y dice, casi por error, Desorden Público se presenta en el New Music Café de Nueva York en el año 92. ¿Cómo que casi por error, coño? No hay lugar donde se aclare esta bendita anécdota. Claro que sí. Nosotros, fanáticos del ska, hicimos un viaje a Nueva York para ir a ver a Scatalites. Que era banda seminal. Claro, y en ese momento estaban todos los originales. Estando en ese show que fue en SOB, Sí. en SOB en Nueva York, a mí, por ejemplo, me pasó, yo andaba con mi chaqueta militar llena de parche y tenía un parche que decía Desorden Público. Y un muchacho se me acerca y me dice, Eso fue en el camerino, ¿no? ¿Te acuerdas? sí, Bajando las escaleras en el SOBs. bueno, si no me acuerdo, sí. No el micrófono, muchacho. Y por lo menos a mí, este muchacho me dice, hey, yo conozco esa banda, yo tengo un cassette. Entonces Yo conozco esa banda, yo tengo un cassette en Nueva York, te dice un tipo con un sello de Desorden Público. y además es un gringo. Entonces le digo, ¿y eso? Michael Freding. Entonces me dice, llamaba, ¿no? sí, yo toco en una banda. Entonces era el baterista de Slacker en ese momento. Y yo, mucho gusto y tal. Entonces yo le digo, pero yo te he oído nombrar también a ti. O sea, era como que divertido a través de un parche, como que conoces a alguien que te conoce. Pero ese Entonces- tipo es Michael Freding, que fue el que le dijo Ajá. yo tengo un cassette de esta banda. El tipo tenía además un programa en Long Island, un programa Ujú. de radio, una college radio en Long Island, y el tipo nos invita en ese camerino. Yo quiero hacerle una entrevista a ustedes y tal. Nosotros, wow. Ujú, O sea, realmente salió de la nada. sí. Y de ahí en adelante estaba Boque también, ¿no? No. Y él, Ajá. es Michael Freding el que nos dice, yo les puedo conseguir un show La semana que viene. acá, pero estábamos tres nada más de nosotros. Estábamos Horacio, Daniel y yo. O sea, estábamos sin la Claro, el ensamble, que también es algo que es impráctico de ustedes. No es una banda que sea portátil. Y entonces era un toque de los Scofflaws con Mephistopheles y Ruder Than You. Me acuerdo, tres bandas. Una banda de Filadelfia, una banda de
de Nueva York y otra de Long Island. Y bueno, los tipos nos invitan y nosotros de locos decimos que sí. Vamos a darle. Y me acuerdo que pusieron el anuncio así que es CBS Recording Artists y tal, así como los tipos nos iban a pelar que estábamos metidos en un sello Grandes Ligas, ¿no? Y más o menos eso trajo. Y nosotros llevamos una parranda de panas para que nos respaldaran apoyaran. ahí, porque lo Ah, demás sí, era claro. puro gringo, o sea, total. Y ahí fue como, yo creo que fue como un gran primer paso, un gran bautizo de nosotros en la escena ska de Nueva York, que siempre hubo como un cariño especial con Desorden, y todavía nosotros vamos y vemos a esa gente y todavía nos reconocen y ¿qué pasa? Hey, ¿cuándo vienen a tocar y tal? Y mucho más que con la costa oeste, ¿no? Y de ahí salió la hermandad con bandas como Toasters, como, bueno, Memphis Scaffers, Scuffle, bandas que incluso llegamos a traer para New York acá. Ska Jazz Ensemble. Ajá, Slackers, todas esas bandas, que es una movida y es como una familia ahí en Nueva York, pues. Qué maravilla. A ver, tenemos en Descomposición año 90, tenemos el Ska Summit en el año 93 en Nueva York, que es un momento importante para todos ustedes. Ya cuando veo en el 93 esto y luego veo Canto Popular de la Vida y Muerte que los posiciona, nunca se creyeron el estrellato. Y a veces siento que ese es el tema de Estrellas del Caos, más adelante, mucho más adelante, que es el hecho de uno, pero es que, a ver, porque hay dos tipos de creerse el estrellato. Hay el creerse el estrellato de la gente que empieza, bueno, quiero tal cosa en el camerino y vamos a llegar en tal carro y yo no hablo con el entrevistador, sino hablo a mi productor hasta que me toque esto es rápido, etcétera. Y también hay el creerse el estrellato de la tarima, que a veces es sabroso. Freddie Mercury es un perfecto ejemplo de ello, ¿no? O sea, convertirse en una diva del asunto. Pero incluso Horacio como frontman son todavía como que, bueno, vamos a tocar esta vaina a ver si les gusta. Ujú. No, qué privilegio el de ustedes de tenernos aquí. No, uno ha visto mucha banda y tienen razón de hacerlo. Es decir, hay bandas que uno lo ve salir. A ver, yo vi una vez a Fito Páez en el universitario y la actitud con la que salió Fito fue, van a quedarse locos. Y claro que nos vamos a quedar locos. Estamos aquí desde las 2 de la tarde esperando para volvernos locos. Pero hay una vibra de ustedes que detecto aquí, que luego lo veo en Estrellas del Caos, que es no te creas la vaina nunca. Es una decisión adrede o por venir del underground, que siempre fue underground, porque siempre es música underground, por mucho que este es el disco que más se ha vendido en Venezuela en este año, lo que tú quieras, relájate que cuando vayamos a un festival, el festival es de 400 personas. O sea, la música que se escucha en estas cosas es, o sea, de festival me refiero de ska, no va a ser Glenbury Park, sino va a ser lo que sabemos que es esta música, una música de nicho. Yo creo que eso que describe es muy así porque somos honestos de cara a nuestra realidad como personas, como músicos, como trabajadores del área del entretenimiento. Nunca, afortunadamente, nunca nos hemos creído algo que no somos y que no seremos. Siempre... A ver, muchachos, ¿hay algún momento en que él se lo ha creído? Porque no me lo estoy creyendo. Hay algún momento en que ha habido la cosa, porque con el frontman siempre hay eso de, este pana se está creyendo la vaina. Y lo he tenido con otras bandas que el frontman dice, no, nosotros no sé qué tal, y los demás están que bueno. Porque me pregunto si es una decisión o es lo que tú dices. Lo teníamos asumido. Si es una decisión que en algún momento se reunieron y dijeron, mira, vamos, no nos vayamos a morir. No, no. es la naturalidad de cada uno. O sea, de verdad me fastidia no poder tener amigos ahí, o sea, con quien poder hablar. O ese, ocúltate hasta que llegue la hora del show porque pierdes la magia. Nosotros estamos afuera vendiendo merchandise. Apaga la luz del autobús para no perder la magia. Apaga la luz del autobús para no perder la malla. ¿Quién cree que viene en el autobús? Claro. Pero ya ahorita apagan la luz. Más bien es para Claro, dormir. ahorita Pero que se quedaron dormidos. Se quedaron dormidos. Mira, yo creo, y estoy bastante seguro que mis compañeros también lo creen, que nosotros prestamos un servicio. Bueno, nosotros estamos ahí en un escenario para brindarle a la gente lo que fue a buscar. Que es, bueno, pasar un rato chévere, bailar, corear canciones, eventualmente reflexionar sobre algo que se diga, ser sorprendidos por algo que se nos haya ocurrido puntualmente para determinada actuación. Y si uno lo ve desde esa manera, si uno se ve a sí mismo como alguien que está prestando un servicio, no hay manera de que te creas que si uno presta un servicio es porque uno está agradeciendo que alguien vino a
alguien dijo presente, alguien se tomó la molestia, pagó la plata, se trasnochó, lo que sea, por ir a verte. Vamos a respetar a esa persona y vamos a darle lo mejor que podamos darle, sin estar creyéndonos que él está aquí como una especie de súbdito. Qué equivocado me parece a mí los que hacen el arte desde esa visión, me parece. Bueno, o sea, es como parte del juego en el rock and roll también, ¿no? Hay los que se creen la película y le sacan mucho provecho. Zapato 3, por ejemplo, es una banda así. O sea, una banda que juega muy bien ese rol vaya, Caramelos también. Caramelos también. De un frontman. Sí, que sí, hace un sí. show. Tú ves así. De hecho, nosotros conocemos a Cier desde niño. Desde que era un chamito que me acuerdo que tocaban con nosotros en el Parque de Naciones Unidas y eran unos niñitos. Y tú ves a Cier ahorita en los camerinos y el tipo entra en personaje. Y me parece bien. O sea, el tipo además proyecta eso cuando está en un escenario y la gente le encanta eso. Nosotros no somos así. Nosotros somos totalmente diferentes. No, yo no lo digo como algo negativo. Uno compra exacto. y se divierte muchísimo. A mí en el último concierto de Zapato 3 me divertía tanto el pana metido en su rol y a cada uno lo ha visto atrás y lo conoce. Y me pasa con Asier que uno coincide además en los hoteles, uno tiene un show de comedia, el tipo se presenta para una graduación y después estamos a medianoche resolviendo y maricón, uno se come por aquí un pepito. Pero tú lo viste ahí. Y es por eso te digo que es parte del juego del rock and roll y de todo, de ser artista y tal. Y la gente va a ver un artista, la gente no quiere ver a un carajo con el que estaba al lado en la camionetica. Claro. Estaba oyendo para el silencio. Exactamente. Pero en el caso de ustedes, el evento ya está, me atrevo a decirlo desde el punto de vista de que es un bandón. Sí. O sea, es lo que pasa cuando uno ve también a Lavillo o una banda de salsa grande. Que no hay que, o sea, tú ves a los salseros y son 4 tipos. ¿Por qué no tienen que hacer tanta cosa? ¿Por qué no tienen que hacer funk? Que fueron los únicos que tenían gran banda y además aterrizaban un platillo volador en medio del escenario. Bueno, porque es un bandón. O sea, ¿qué más quieres? Además, el tipo te tiene que hacer una estrella y te hace una chaqueta. No. Hermano, hay 6 trombones, 18 tal, o sea, que ya está. El tema tiene que ocurrir aquí. ¿A quién se le ocurrió lo de la gira penitenciaria? ¿A quién se le ocurrió la idea de una gira penitenciaria que fue en el año entre el 96 y el 97? O sea, ustedes están viajando por Europa, finalmente van a Europa, festivales y tal, y yo los presos que no han escuchado ska. Eso fue gracias a unos panas de Caricuado, no me acuerdo cómo se llamaba el grupo, no sé, no era Allanamiento Moral, era uno de esos. Era un solo, no, tampoco, que tenía una chica que tocaba flauta. Ajá, sí, que uno de ellos estaba emparentado con alguien que tenía que ver con el sistema carcelario en Venezuela. Y entonces les había dicho, bueno, para llevar para llevarle música a los presos. Y bueno, nada, nosotros nos invitaron totalmente gratis. Pero fuimos a 2 nada más, ¿no? La Fuimos cárcel de mujeres y el rodeo. Exacto, la cárcel de mujeres, que fue el INOF allá El en Los INOF Teques, ahí en, ajá. Sí. y el rodeo, que fue bastante rudo. ¿Por qué fue rudo el rodeo? Es una de las peores experiencias que yo he vivido con Desorden, te lo puedo decir tranquilamente, porque primero que tú vas a hacer un favor, tú vas a hacer una labor social si se quiere, ¿no? Llevarle música a seres humanos, pana. O sea, por más que estén presos, también son seres humanos. Y yo siento que realmente estamos fuera de lugar en ese momento que fuimos. O sea, primero que llegas y empiezan a trancarte todas las redes, o sea, pasas una clavala, tras, y te revisan el carro por debajo y tal, y pasas, y vas pasando, y cada vez tú dices, cada vez estás más atrapado en este broma. Pero entonces resulta que cuando llegamos, nos empiezan, no, que no pueden tocar ahí, porque si ustedes tocan aquí, están beneficiando nada más esta torre, que es la torre de los evangélicos, y se van a rechar los de la torre C, que yo no sé qué. Entonces, bueno, vamos a ponerlo acá. No, ahí les van a caer a tiro lo de la torre B. Pero Sí, así. sí. A nosotros, no sé quién fue conmigo. Fuimos a la oficina del director del De la penal. directora, una mujer. No, eso fue en el INOF, pero digo en el lo que está diciendo El rodeo, Cambrils, el rodeo. en el rodeo. Ok. Que nos dice el tipo, hermano, yo a usted no les puedo garantizar la seguridad, imagínate, y nosotros ya adentro de una cárcel de alta peligrosidad, pero Y como te se puede dicen, decir. aquí hay chuzos, aquí hay armas, aquí hay de todo, lo que quieran. Si esos tipos les da la gana de caerles a tiro, se los van a caer. Porque ustedes están consintiendo a los evangélicos, que eran los de la torre tal. Y ahí pues, nos pusieron precisamente ahí porque no, estos son como los más pasivos. Total, es que me acuerdo que nos hicieron como un recorrido y pasamos a la hora de almuerzo por el comedor, ¿no? Y yo lo que sentí fue una mala vibra. Así yo digo, pana, nosotros cada uno tiene una etiqueta que dice mariquito. Entonces, ¿qué vienen a hacer estos mariquitos aquí? Y era así como que estos huevones. Yo pedí, qué mala nota venir a tocar esta cuerda de ratas. Ahí sí hay que decir, no, chicos,
que se pudran estos bichos. Sí, O sea, esto- esa fue mi Qué bueno, posición. porque lo divertido es que uno espera que cuando le haga esta pregunta, mira, fue una experiencia muy bella porque la música es un lenguaje universal y ahí nos encontramos con ellos y fíjate, salió la humanidad de Tokio. No, hermano, nos iban a matar, esa gente nos iba a No, matar. No, fue yo también. balurdo, Yo también. A balurdo. mí, cuando iba al auto, cuando íbamos montados en el autobús, que se iba cerrando la reja y el poco de privados de libertad viendo así para adentro en la ventana, con cara así, yo no sé, güey. Calla ya Me de- prende un cigarro y me voy a sentar Sí. atrás, como el niñito castigado del autobús. Además el trato, en esa oportunidad, el trato de las autoridades, pues que, como dice Capri, no solamente nos iban trancando, sino un raqueteo, así como, Sí. brother, yo vengo aquí ya lo dijo Capri también, vengo como a prestar una Servicio social. vaina social, pues, un entretenimiento, no me trates como si fuera un delincuente. no estuvo bien planeado. Entonces, lo que dice Capri, nos dicen, ustedes van a tocar en esta área. Ok, bueno, esa es el área donde vamos a tocar. Y luego llega la policía y dice, ¿van a tocar ahí? Eso está en el medio de las dos Sí. ollas. Hoy es día de visita. Se van a encontrar, pues pueden salir todos. Se van a encontrar con ustedes y entre ellos se van a pelear al mismo tiempo mientras están tocando. Entonces, la solución fue tocar en la cancha de básquetbol, que está cercada, con toda la gente pegada a la reja, así viéndonos, insultándonos y diciéndonos cualquier cosa. Y nosotros, Y bueno, no hubo ni un tema que tuviera resonancia, que la gente aplaudiera. Tiembla, puede Sí. ser. Tiembla. Sí. Sí. Porque digamos, hay letras para hermanarse allí, pero es mucho Era más la idea, complicado. era la Hay que, idea. hay que armarlo. Era la idea. Luego, en tu caso, ocurre algo que me llamó la atención. Hacen el famoso homenaje, participan en el homenaje del 98 a Police con Orlandos de América, haciendo homenaje a Blanche de Amura, que es el gran disco de Police. Y tú aprendiste batería de una manera muy loca. Tú montabas patineta, ujú. había una banda en casa de un amigo tuyo que no tenía un baterista, tocaste por tocar, la segunda vez tocaste y dijiste, esto como que me gusta, le dijiste a tu hermano, ¿dónde está mi batería? O ¿dónde está tu batería? Tal cual. Y la montaste en el balcón, le pusiste telas y te pusiste a aprender batería simplemente con los grupos que te gustaban, entre ellos Police. Claro, claro, es que esa es la manera de uno aprender, es como copiando lo que a uno le gusta. Entonces, bueno, mis profesores son Stuart Copeland, Topper Headon, Everett Morton de The Los Beat, atraparon. sí, Entonces, Specials. Cuando llegues y vamos a hacer un homenaje a Police, para ti tiene que ser una hasta No, surrealista bueno, el hecho para de, todos, para de- todos. de 20 años, 15 años atrás, 10 años atrás, yo estoy en un balcón Ujú. escuchando una broma en cassette y ahora estoy haciendo algo que va a salir, que además ellos lo van a oír Claro. porque ellos están conscientes y la gente no sabe además el nivel de músico que era Stuart Copeland. La gente ha visto 90 películas que la música se la ha hecho a Stuart Copeland y no lo saben. Ujú. Lo recuerdan simplemente pegando unos brinquitos atrás en Synchronicity, mientras todos estaban vestidos chéveres, andando con unos chores y 90 tirros haciendo Synchronicity. Eso sí que es un momento muy loco. Fue muy chévere porque además la canción es muy buena, una canción favorita de todos, ¿no? Made in a Suitcase. Y Horacio hizo una adaptación que era Un mundo en mi mochila. Y la llevamos a nuestro estilo. Cuando ya la llevas a tu estilo es más fácil como interpretarla, más que copiar la canción exactamente. Entonces, bueno, es como una interpretación de esa canción a lo desorden público y no, a mí me gusta muchísimo. El como- productor ejecutivo de ese disco era Miles Copeland, ¿no? El hermano de Stuart Copeland. O sea que de que les llegó, les llegó. Y esa adaptación de esa letra era, si se quiere, como una suerte de premonición Ajá, de lo que exactamente. vendría 10, 15 años más tarde con el fenómeno de la De mega migración venezolana, porque nada más en la primera línea de esa letra traducida, adaptada al español, dice, aunque quieran negar mi visa, para allá voy. Que ya era un tema. Luego viene una pregunta que no puedo dejar de hacer porque me encontré con una anécdota, pero me gusta siempre, aunque quizás hayan echado el cuento en otro momento, la distancia le permite a uno entender mejor. Aquel rollo con Fito Páez que quería tocar y que no, lo que espere Fito Páez. Esto fue un festival de música hispanoamericana aquí. El Iberoamericano. El Festival de Iberoamericano. Rock Iberoamericano, que fue debut y despedida. Eso fue en el 91. Y fue todo un malentendido. A nosotros no nos gustaba Fito Páez. De hecho, a mí todavía no me gusta mi Fito Páez. Nunca me ha gustado el rock argentino así como tal. Son muy pocas las cosas que a mí me gustan. Pero bueno, obviamente uno lo reconoce como un gran músico y todo, pero ya. Y el tipo llegó a Venezuela como la diva que es y siempre ha sido. Y el día anterior de esa presentación, él se presentaba 2 veces, creo. Y el día anterior pasó algo con los prisioneros de Chile. Que no quería que se presentaran el mismo No, día parece que él. los prisioneros se presentaban antes que él y parece que le robaron un poquito de tiempo de su horario, pues. En los festivales hay que ser muy, muy, muy puntual, ¿no?
Y los festivales, por lo menos en Europa, te ponen un reloj del tamaño de esta casa. Así como que ya sabes, 5 minutos que te basaste en la prueba de sonido, 5 minutos se te restan a ti. Y los prisioneros hicieron lo que les dio la gana. Y se robaron un poco de tiempo más. El manager de Fito Páez era un tipo bien grosero, pues me acuerdo. Y el tipo parece que, bueno, que hizo un incendio ahí en la tarima y tal. Al día siguiente, parece que los prisioneros hasta vociferaron algo. No, que yo no sé qué, y como que se mofaron ahí de Fito y de su manager. Entonces el día siguiente, Fito Páez estaba obviamente hecho un energúmeno esperando que llegaran los prisioneros para el tipo descargárselos y el tipo entromparlos, ¿no? Y Antonio Rojas, que era guitarrista de nosotros en ese momento, y también de la banda fundadora, de cierta manera tenía algún aire con algunos de los prisioneros y Fito lo confunde. Y Fito se viene para el camerino de nosotros, que era un motorhome ahí, y estamos nosotros hablando así de lo más tranquilo, y el tipo viene y además Fito es bajito, y se le empieza a empujar a Antonio. Tú, que no sé, dime las cosas ahora en mi cara, lo que está en la tarima, ya, tremenda. Y Antonio era así, Antonio era extremadamente displicente porque menos le gustaba a Fito Páez. Y el tipo dice, ¿qué te pasa a ti, chico? Y entonces el tipo le oye el acento, coño, este tipo, no. Dice, ¿qué te pasa a ti, vale? Yo ni te conozco a ti, yo no sé quién. Entonces el tipo le dice, tú no eres de los prisioneros, ustedes no son los prisioneros. Y el tipo se le cayó la cara de vergüenza, así, perdón, no puede ser, tal. Bueno, por lo menos dio vergüenza. Sí, ¿sabes? sí. No, el tipo, no, perdón, esto es un malentendido. Nada que ver con ustedes, por favor, disculpen. Y el tipo se fue. Esa es la primera parte. Esa es la primera Esa es parte. la primera parte. Resulta Ajá. que cuando estamos tocando nosotros, sí veníamos antes de Fito Páez. Y nosotros nos estaba yendo muy bien, nos fue súper bien en el festival. Y la gente empezó a pedir otra y otra y otra. Y cuando fuimos a salir a hacer la otra, el propio manager de Fito Páez, el tipo tumbó toda la mezcla en la consola de monitor. Ya, o sea, no hay otra para nadie. O sea, nosotros ahorita viene Fito. Y entonces Horacio te dijo bueno, los argentinos que se esperen y Los tal. argentinos que se esperen. Sí, o sea, porque la gente está pidiendo otra y vamos a hacer otra. Y total, que hicimos otra con muy mal sonido ya en monitores. Y bueno, fue medio barranco por el que nos lanzamos nosotros solos. Ajá. El Fito Bueno. Páez que 10 años después llegaría 2 horas y media tarde a su concierto Claro. en el UCB. Bajando de la tarima, Kiko, el más saxofonista, fanático de Fito Páez de la ama vida, Fito Páez. fue directo con Cheo conmigo al yo. camerino. No, el Cheo y yo, Kiko y yo. Y Caplis, a buscarlo al camerino, al motorhome. Ajá. Y el tipo no quería salir, no quería dar la cara. Sigue ahí. No, y fue una vaina Se así, volteó. pero Se volteó el peo. se volteó y así tumbando la puerta. ¡Sal, pues, pedazo! Túmame la mezcla ahora. No, la vaina fue terrible. Entonces después tuvo que venir así un poco de gente, así como a mediar, a meternos en el motorhome, así, no vale, que fue un malentendido y tal. Y el tipo echando la culpa al manager, no, que ese tipo es muy grosero, y es verdad, yo hablo con él. El policía bueno y el malo. Muy bien. A ver, tenemos el 98 Sky acá, la capacidad de, bueno, ya estar girando felices de la vida. Y luego hay un álbum doble en vivo en el 2004, luego de que hacen Diablo, que me llama la atención porque ya es Teresa Carreño. Y hay algo sobre lo que no hemos hablado, que es la imagen gráfica, porque vienen de una claridad musical, pero también se ve una línea gráfica que no se altera demasiado. ¿A qué se debe eso? Bueno, cuando entré en Desorden no teníamos como un logo definitivo, ni teníamos como algo que fuera contundente, identidad. sí, una identidad, algo que pudiera recordarse. Me acuerdo que Horacio y yo hacíamos graffiti y, o sea, era solamente escribir Desorden Público. Pero yo decía, pero esto es muy largo, escribir Desorden en público. Siempre nos agarraban. Y nos pasó una anécdota horrible. Las autoridades del orden público. No, pues van a una agarrar anécdota y el logo, y el- desorden Cuando íbamos público. por la P ya. Y el logo era una GN tachado. Ajá, Guardia Nacional tachado. Buenísimo. Bueno, nada, yo ¿Fuiste tú, estaba... Daniel? Disculpa, Sí. pero ¿fuiste tú el que propuso las letras volteadas? Sí, claro. Claro, Daniel, siendo un artista integral y no solamente músico, sino también de la plástica. Claro, o de vienes del diseño. diseño, vienes del Sí. diseño y a medida que avanzan ustedes como banda, también avanza el hecho de que las bandas desarrollan una estética, además cada vez más se usan los elementos estéticos en escena.
Primero con los proyectores y luego con ya pantallas gigantes, que es lo último que no se puede hacer un concierto, sino hay 2 pantallas gigantes en las que tiene que haber videos, etcétera. Entonces, ¿cómo avanza ese Ajá, proceso? ok, bueno, entonces el caso es que necesitábamos algo que fuera más sencillo de ubicar y que fuera a reflejar. Y me acuerdo que eran unos días antes de mi cumpleaños. Normalmente las bandas de ska siempre se relacionan con el espionaje o con el sombrero y la ropa muy elegante tipo James Bond. Y bueno, hay un personaje que es muy clásico que es Dick Tracy. Dick Tracy, ¿no? Entonces yo agarro la figura de Dick Tracy y la simplifico en línea y digo, pero aquí está, eso es muy fácil. O sea, tenemos un Dick Tracy rápido de dibujar. Se los enseño a esto. Me encanta, me gusta, Y lo fui como mejorando a medida que pasaba el tiempo. Y gustó mucho, tanto así que la gente después escribía en sus cuadernos el logo. Vi hasta un carrito que tenía un logo gigantesco que decía Candancho y salía el logo de Desorden. Pero la gente empezó a asociar el logo sin saber que era de una banda. Y por ahí fue como rodando mucho tiempo. La palabra desorden, la palabra orden está con las letras al revés, como para que sea un desorden allí. Y muy inspirado también en Talking Head, ¿no? Esas letras que están medio volteadas. Y sí, nos dimos cuenta que la imagen era muy, muy buena. Siempre se recordaba rápidamente. Claro, pero además Y por ustedes eso a través del desarrollan tiempo, álbumes que ya vienen en caja. sí. Nunca han abandonado el acetato y la idea de que Ujú. sea física la presencia. Y eso es distinto a muchas cosas que estamos viendo de que la concentración es en la imagen digital, lo que se va a ver en Spotify, lo que se va a ver en tal. A lo largo del tiempo, ¿quiénes han contribuido a esa visión de lo que va a haber en videos, de lo que va a haber en las carátulas, etcétera? Tú Eso eres sí, el director en ese sentido. trato de llevar una línea allí y siempre hemos estado como trabajando con diferentes personas. Por ejemplo, Antonio también estudió diseño. Él hizo el segundo disco y el tercero. Kiko también es diseñador gráfico, también hizo conmigo el primer disco. Luego tercer disco, también Antonio. Kiko con su esposa en ese momento. Exactamente. Y de ahí en adelante hemos tenido invitados siempre para que mantengan esa imagen. El espía ha variado de diferentes maneras, pero se mantiene, se entiende que es el espía allí, ¿no? Por revienta. Como revienta. Como revienta. Y por No. supuesto, hubo que venezolizar al espía y se llama Dick Pérez. Dick Pérez. Sí, Ay, ese es el nombre. me encanta con Canelo me aterriza. Mira. ¿Por qué era el espía? Porque había siempre que alguien Sí, se filtraba información, ¿no? Nosotros estábamos montando una canción y entonces ya la gente, yo ya escuché, ¿no? No sé, decíamos, pero bueno, pero ¿cómo se entera filtraba la gente? información de los trabajos en curso. Aquí hay un espía. Aquí hay una espía. Entonces, Entonces, de ahí viene. Pero desde el principio. Desde, Sí, de que ensayamos Ujú. en una terracita ahí en casa de ático, Antonio un Rojas, un ático chiquitico, y decimos, pana, pero ¿cómo es posible que esta grabación haya llegado a Maracaibo, al Chopo en México? O sea, grabaciones de ese cuartico que para mí que era esto. entonces el espía era un homenaje también a esa figura que de alguna manera estaba filtrando Sí, cosas. sí, de ahí viene el motivo de por qué tiene un espía como logo. Pero es muy interesante porque esto es una historia interna que ustedes están viviendo, pero el público le atribuye cualquier cantidad de simbologías a la razón del espía, desorden público, es por antípodas. Esa parte sí me parece fascinante. A ver, luego tenemos quiero saltar al 2011, está Estrellas del Caos en el 2006, está el doble álbum en vivo del 2004, que es el Teresa Carreño, que tiene que ser un momento muy particular porque el Teresa les permite muchas cosas que quizás no se pueden hacer en una tarima que se montó en la Carlota, o que sino claro. y además lo están haciendo pensado también, esto se va a grabar, esto lo vamos a tener en video, esto lo vamos a tener en Eso es audio. muy importante porque veníamos de estar con una disquera que nos había estafado horriblemente. Además veníamos con discos que habían sido producidos por CBS y luego Sony, que no nos daban los derechos de tener nuestras canciones. Hubo una vez una disquera gringa que quería incluir exclusive temas de ustedes Bueno, y fue David una Byrne. pelea horrible para que les dieran que sí, un tema del primer disco y les permitieran usar un tema. Bueno, fue Loaca Bob, el sello de David Byrne. David Byrne de Talking Heads, sí. el mismo que también de Él alguna manera mismo. fue esencial en el Él caso de los quiso Amigos meter Invisibles. él hacía unos compilados que eran básicamente world music, ¿no? Pero ahí, bueno, ahí nosotros descubrimos un poco de cosas buenísimas. Y él quería la danza de los esqueletos para ese compilado y la no fue imposible. Porque esa disquera es de la competencia. Ellos son Warner, nosotros somos Sony.
Y no hubo manera de Y conseguir. es la manera dura de aprender que hay que leer esos contratos. Sí. hasta Y esas son las cosas que uno hace sentir como que estar en una disquera multinacional es buenísimo porque puedes llegar a muchos lados. Pero si no te dejan hacer las cosas que necesitas para que llegue a otros lados, no sirve. Entonces pasaba que íbamos a México y los discos no eran prioridad para Sony en México. Entonces llegábamos a Ujú. tocar y los discos no estaban en las tiendas. Cosas tan sencillas como que estuvimos grabando 1 mes y medio en Los Ángeles de la mano de Casey Porter, que venía de producir La Vida Loca de Ricky Martin, por ejemplo. Y Matador. Y Matador de Los Fabulosos Cadillacs y todo esto. O sea, un tipo que estaba en el momento y nosotros suplicándole nosotros teníamos todos los contactos con MTV. Estaba, no me acuerdo cómo se llamaba este personaje, Super Pana, que creo que murió hace poco, que era el de Noticias MTV. Era súper amigo de nosotros y súper fan de Desorden. Y el tipo suplicando, quiero ir a cubrir la grabación de Desorden en Los Ángeles. No hay manera porque Sony no lo prueba, ¿qué tal? Imagínate esa ridícula esa. Siempre Entonces, claro. la mesa cogea por alguna pata siempre. Sí. Y entonces, claro, cuando tienen este concierto en el Teresa, ya están con otro Sí, sello. Estamos libres. Y están Estamos libres y independientes. tienen la claridad. Esto lo vamos a grabar como queremos, Sí. para la gente que queramos, con el look que queramos, etcétera. Ese concierto en el Teresa Carreño conmemora los 18 años de Desorden. Que en aquel momento ustedes decían, wow, 18 años. Ahorita estamos aquí, que 40 años de Desorden. Jesus Christ. Bueno, yo hice consciente por primera vez en ese show cómo estábamos empezando a llegarle a una generación distinta. Ahí al menos yo lo hice muy claro al ver público más o menos contemporáneo con nosotros, que es lo que usualmente habíamos visto siempre, porque el público fue creciendo en edad junto con nosotros, obviamente. Ver ahí a gente que ya había llevado a sus hijos adolescentes y tener la sensación de que le decían a sus chamos, así como con un codacito de confidencia, ¿cómo se dice? De complicidad. De complicidad, es la palabra. Diciéndole, mira, te presento a esto, que es lo que yo escuchaba a tu edad. Eso a mí me pareció no solamente muy, muy chévere, pues muy halagador, muy bonito, sino también me hizo entender que nuestra música ya estaba adquiriendo una dimensión distinta, porque estábamos llegándole ahora sí, aparentemente, a otro público que no era el que usualmente nos había escuchado. Y otra cosa que recuerdo y me río, aunque en el momento fue terrible, el día de la prueba de sonido, que fue el día anterior, hicimos una prueba de sonido muy, muy extensa. Me dice uno de los técnicos del Teresa Carreño, así tipo pana, me dice, tenemos un arnés. Y yo digo, ¿y lo puedo usar? La tentación. Bueno, claro que lo puedes usar. ¿Qué? Yo Qué quiero usar maluco. un arnés. Yo lo quiero usar. Y entonces se medio... Eso no estaba en el guión. Solo que apareció la oportunidad. Y yo dije, no, vale, móntame ese arnés. Y en la canción Simón Guacamayo, que bueno, hay como un tema, el ave, el aire, volar. Me suben ese arnés y yo canto con un Menos mal que micrófono. no le dijeron, y abajo hay un traje de guacamaya. Epa, lo pude haber usado. Claro, Y te lo entonces- dicen y te lo pone. Con un micrófono de estos de barquilla, pero inalámbrico. Yo digo, no, vale, listo, vamos a hacerlo. Llega el momento del show, yo tenía una chaqueta más o menos larga, lo que me disfrazaba el arnés, y yo dije, este es el momento mágico. Aquí salgo yo volando y esto va a quedar increíble. Bueno, tal cual, me voy a un lado de la tarima, me monto el arnés, que es una cosa que uno mete una pierna, otra pierna, es como una especie de trajecito. Monto la chaqueta encima, me voy al centro del escenario ya con mi coroto, nada más había obviamente una línea, una Una cuerda, guaya, ¿no? claro. Una guaya. Y de un lado, de la manera más artesanal, vamos a decirlo así, alguien con una polea al lado y me levantaba. Bueno, hasta ahí todo chévere. Cuando yo empiezo a subir, el arnés estaba al revés y empezó a ponerme de espalda al público en el aire. Oye, vale. Volteado como el Dick Tracy, como el Dick Pérez volteado, pero está volteado de espalda, está bien. Me iba poniendo porque él estaba colocado de la manera incorrecta. Y entonces empiezo yo, coño, ¿qué hago, no? En el aire, a 6, 7 metros de altura, ¿qué hago? ¿Qué piensan ustedes cuando están abajo viéndolo volteado? Desastre. Claro. Entonces a mí, claro, lo que se me ocurría es tengo que buscar la manera de buscar el frente. Entonces yo en el aire hacía con este codo como así para tratar de voltear. La vaina menos sexy del mundo. Ese era el Simón Guacamayo con el ala herida. Con el ala herida. Y entonces, claro, y además yo con este rollo, tratando de no solamente cantar la canción, sino interpretarla, pues, porque hay un tema poético, una cosa. Y yo ahí, entonces, claro, bueno, llegué.
y otra vez, maldita sea, me volteé. Es difícil tocar y reírse al mismo tiempo. No, Es difícil claro, mantener. claro. Terrible. Entonces, algo importante de ese concierto también que fue, ese concierto fue despedida de la banda original y bienvenida de la nueva banda, pues, o sea, ahí se van Antonio Rojas, se fue Kiko y Emigdio, tres caballos de la fundación original, de cuando éramos 8 caciques. Entonces ahí empezamos a delastrarnos del casi. Y El caciquismo. al recibir músicos nuevos, ese diálogo de, bueno, no solamente vienes a tocar en una banda que ya está, que tiene un sonido, hay también que vienes a aportar, que vienes a Sí, traer. Yo Sí, creo que hemos sido muy totalmente. afortunados porque en muchos afortunados casos, permítame repetir la palabra, los músicos que llegaron vienen con sonidos nuevos, con búsquedas nuevas, rítmicas nuevas, pues, presencias escénicas distintas. O sea, no es que vinieron como a sentarse detrás de una partitura. Y repetir. Y, o sea, que es con mucho respeto por los colegas sinfónicos, pero muchas veces en un ensamble filarmónico cambias a un tipo de la tuba y pones a otro y Sí, bueno, está la partitura y no se Sí, nota. siempre, en siempre, el caso siempre, de una banda como la nuestra, es así, claro, pues. son tratados como artistas, no como obreros de la música, pues. Y ahorita tratamos, de las últimas formaciones, tratamos que tengan bastante poca edad para promediar nuestra edad, pues. Claro, alguien tiene que quedarse despierto en el autobús y decir, Sí, llegamos, exacto. señores. Así Y mismo. ustedes, coño, no, he dormido. Y está el tema Gorilón. En Gorilón, a mí me gustaría hacer una pregunta que me llama tanto la atención y tocar Oye, lo que pasa- tangencialmente el tema político porque, bueno, porque es inevitable tanto en nuestro país como en el tema, como les decía, de la música de protesta, con temas que son tan obviamente, apuntan tan obviamente al mundo en el que estamos. Todavía hay gente que, no, es que ustedes están en esta o la otra porque, bueno, te toca una tarima que a la gente se le olvida que además de un gobierno hay un Estado. Y uno se ha presentado en esa tarima como le pasó a Huaco cuando se presentan en una feria. Esa feria ha existido toda la vida y yo he ido a esa feria toda la vida. Si el alcalde ahorita es de tal lugar o el gobernador es de tal lugar, ese no es mi problema. Mi problema es la gente que viene a la feria, que está esperando a verme como todos los años. Esa es mi cita con ese enamorado, ese público. amorío. Con todo esto, me acordé de una anécdota de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez le decide darle un premio a Zapata. Zapata, humorista. En aquel momento no me acuerdo si Zapata tenía radio. Zapata lo que hacía era su mancheta nacional, que era sumamente crítica del Gocho. O sea, el Gocho era de loco, bruto, para abajo, corrupto, según Zapata, con la elegancia que lo sabía hacer Zapata. Y la gente, qué bolas que vas a recibir un premio. ¿Cómo va a ir Zapata a recibir un premio a Carlos Andrés? O sea, el último presidente que le debería entregar un premio a Zapata es Carlos Andrés Pérez. O sea, y Zapata va bajo el argumento muy sencillo de a mí me está entregando un premio el Estado, no este gobierno. Porque este gobierno es el chofer de un autobús que es el Estado. Y el Estado es el Estado donde yo vivo. Pero que los Andrés queriendo lucirse, queriendo como que, viste que te logré que vinieras a que te entregara tu verga. Le dice, ¿quién le iba a decir? Zapata, recibiendo un premio de mis manos. Y Zapata lo dijo bastante alto para que lo escucharan los periodistas, siendo un tipo que generalmente era de un tono muy cuidado. Dijo, no se preocupe, presidente, que la vergüenza es mutua. Excelente. Y queda allí. ¿Cómo manejar? Porque más adelante va a venir contrarios, Ujú. que hablamos de los extremos, de la polarización. Y me da risa que en 2012 estemos hablando de la polarización, porque Venezuela vive en el futuro, o sea, lo que está viendo ahorita España, lo que está viendo Estados Unidos, ya lo hemos vivido nosotros, que es esa polarización que ustedes luego van a manejar también con los de afuera y los que están acá, que también es un tema. ¿Cómo manejar esas reacciones, sobre todo en redes sociales, que les cuesta entender que ustedes han estado haciendo canto de protesta desde Caldera y que eso no quita que Lucinchi. Lucinchi, que además el Lucinchi es un fenómeno fascinante, porque Lucinchi es un tipo muy corrupto, alcohólico, evidente en algunas cadenas, alcohólico, con un amante, o sea, moralmente cuestionable, y termina con una popularidad altísima. Creo que es uno de los presidentes que más alta popularidad terminó en nuestro país. Porque, y la campaña de Lucinchi era Jaime es como tú. Ujú. Y así fue que ganó. La gente dijo, de verdad, bueno, que hace falta un juego en esta vaina. ¿Cómo hacen para manejar la crítica de redes, sobre todo, inclusive viniendo de gente que está afuera, que no estar aquí es muy difícil comprender lo que ocurre aquí? ¿Cómo se maneja eso cuando la gente
los ve en una tarima o los ve en un premio, en lo que sea. Mira, hay que tener, digo yo, valentía y hay que tener como un talante ahí, una fortaleza, porque a veces la gente puede ser muy hiriente en sus comentarios en redes sociales. En mi experiencia, y creo que también nos ha pasado, corríjame muchachos si no, muy pocas veces, por no decir creo que ninguna, alguien así frente a frente se ha parado como a señalar y a proferir esa cantidad de Juicios insultos, morales. ¿no? Que bueno, que más que un juicio moral realmente son insultos, que es lo que uno lee en redes sociales. No, siempre detrás del anonimato que permite, o la distancia al menos que permite en las redes sociales. Cuando uno hace una labor artística, que es nuestro caso, pues nos toca presentarnos en escenarios muy distintos, porque eso es ser profesional, ¿sí? Y hay personas que por sus experiencias personales, por sus dolores, que yo no soy quien para poner juicio sobre eso, ¿no? Cada quien tiene sus válidas razones, espero que yo que sean válidas para sentir estas odios viscerales, ¿no? Que puede sentir hacia el gobierno o hacia algunas personas. Epa, y a veces es de un lado y del otro, porque de todo eso hay y la política despierta esos odios. Resulta que nosotros tocamos, por ejemplo, en un escenario, como tú lo decías, de alguna banda que nos ha tocado a muchos tocar en escenarios de eventos públicos que tienen auspicio público, bien sea de alcaldías, bien sea de gobernaciones. Y entonces consideran que uno se está vendiendo y que uno está traicionando lo que uno ha cantado durante tantos años. Claro, políticos paralíticos, Hay Valle de Balas, hay etcétera. personas que dicen, vas a tocar, por ejemplo, en el Suena Caracas, evento que fue muy Polémico. polémico en nuestro caso. Van a tocar en el Suena Caracas. Se vendieron. Ahí está. Por un puñado de dólares, te lo escriben. Te vendiste por un puñado de dólares. Falso, traidor, ¿no? Y de ahí para abajo. Cuando en realidad, si me permites decir esto, en realidad hay que ser muy valiente para montarte ahí y cantar en ese escenario lo que siempre has cantado. Que es lo que hemos hecho nosotros. Siempre. No es que, mira, hay que tocar en tal escenario. Ah, entonces estas son las que vamos a censurar. Tacha, tacha, tacha. No. Ahí vamos y tocamos, obviamente, Allá Cayó, que es una canción muy dura contra el tema de la violencia. Tocamos Valle de Balas, que también salpica a quienes no Evitan que esto sea un Valle de Balas. pueden controlar el tema de las armas en la calle. El Poder Emborracha, que la vamos a tocar ahorita en la gira de los 40, la canción Políticos Paralíticos y una larga lista de canciones que tienen contenidos, vamos a decir, sociopolíticos punzantes, directos. Gorilón, tú la Sí, acabas de mencionar. Claro, Sí, Gorilón a creo. mí me parece un tema que me asombra que la gente no vea todo lo que nombra Gorilón. Ujú. Y el momento en que lo nombra es, debo decir, bastante profético. Tanto Gorilón como 2011 Contrarios es una profecía de 14 años después. La incapacidad de diálogo entre opuestos que sean capaces de encontrarse. Ahorita en Estados Unidos, Bill Maher, que siempre ha sido un crítico de ambos lados, pero siempre ha sido un tipo liberal, pues un tipo demócrata. Y Donald Trump lo ha demandado por $5 millones porque, bueno, hizo un chiste de que Donald Trump era hijo de una mujer con un orangután y el color de pelo del orangután que utilizaba en la foto era perfecto, o sea, el chiste perfecto. Donald Trump, él dijo, voy a ir a cenar con Donald Trump y todo el mundo, eres un vendido. ¿Qué vos le dice? Yo voy a ir a ver, el tipo me invitó a cenar, voy a ir a cenar. Ojo, le llevó la hoja con los 288 tweets donde él lo insultaba, donde Trump lo insultaba a él. Y Trump se lo firmó. Y sale a decir, bueno, esta fue mi reunión con el tipo. Y yo le hice estas preguntas y me encontré con un tipo muy distinto. Muy distinto al que había hecho esto y muy distinto al que al día siguiente dijo un pocotón de cosas horribles. Y tiene una reflexión sobre el tema. Y él dice, yo me niego a que seamos incapaces de tener una conversación. Ahí está el punto. Porque si nosotros aspiramos a tener, vamos a hablar de Venezuela, un país donde impere la cordialidad, donde impera la civilidad, donde si tú piensas, opinas distinto a mí, eso no me da a mí una patente para agredirte o para herirte física o moralmente. Yo creo que ese es el escenario que todos anhelaríamos, una Venezuela más bonita en ese sentido. Pues
nosotros cuando hacemos música y convocamos a una audiencia, nosotros no estamos ahí, un momentico, antes de entrar para el show, llena esta encuesta. ¿En quién ¿Usted crees en qué tú? cree? Claro. ¿Usted por quién votó? Nosotros no haríamos tamaña ridiculez, lo digo como una hipérbole pues, de esto que quiero establecer. Si nosotros hacemos música para quien quiera venir a vernos, nosotros, pues en alguna medida, aunque planteemos contenidos críticos de nuestras canciones, nosotros estamos convocando gente para que conviva, para que esté en una pista de baile y la pase lo mejor posible. Bien sea que el que está aquí es un musulmán y el que está al lado es Claro. un hebreo. O quien está aquí es una persona de mente más hacia la izquierda o de mente más hacia la derecha, o como lo quieras ver. Entonces, si esa es nuestra convicción, y creo que no hay duda, pues entendemos por qué Desorden hace la canción Los Contrarios. Justamente en un momento de extrema polarización y como llegamos a ser en algún momento este país tan duros unos contra otros, ¿no? Familias que se dejaban de hablar porque el tal tío cree en tal político y yo creo en el otro. Ya no le hablo más a mi tío, chico. O sea, cosas que realmente, si lo vemos en perspectiva, es como una demencia colectiva. No, es es uno de los fenómenos más interesantes que están ocurriendo porque nunca como en este momento, y ahí contribuyen las redes sociales porque vuelvo a lo que les decía al principio, ustedes se encontraron por una serie de espacios físicos que tenían que compartir. Y ustedes estoy seguro que en Don Disco se encontraban con gente que no era de su nivel social, nada, pero de repente coincidían los dos agarrando el mismo disco, los dos agarrando, viendo la misma, y eso generaba espacios de encuentro, como está ocurriendo ahorita en San Agustín, que no importa de dónde vengas, si te gusta cierto tipo de salsa, te vas a ir allá a disfrutar de ese festival o de ese local. Y las redes nos han puesto en unas pequeñas burbujas donde nada más vemos lo que nosotros queremos ver o lo que nos altere, porque además ya se detectó lo que hace que la gente siga viendo algo es que te crispe. Y se adelantaron con ello en contrario, y creo yo que lo han sobrevivido además, que es lo interesante. Es decir, Venezuela está en el futuro, nosotros estamos ahorita en un momento donde ya estamos más claros de qué realmente es lo que piensa el país y hay una menor separación entre inclusive los que están afuera y los que están adentro, que antes era un divorcio tan complejo. Ustedes llegan a los 30 años en el 2015-2016 y en esos 30 años, en unas entrevistas, varios nombraron cuál era la diferencia con el 85, con los comienzos, y era pasar de la candidez a la pérdida de la inocencia. ¿Cómo se manifiesta la pérdida de la inocencia cuando una banda ya tiene un 30 aniversario en el 2016? En las letras, en el feeling, en el haber recibido los guamazos políticos que se reciben, que uno dice, bueno, yo quería tocar música y ahora estoy metido en este rollo. ¿Cómo se manifiesta en su música esa pérdida de la inocencia? Bueno, hay varias formas de verlo, ¿no? Una, yo creo que es al principio era como muy panfletario las líricas, ¿no? Muy directas. Y luego hay más poesía. Entonces se nombran ciertas cosas sin nombrarlas. Y se usa mucho la ironía y el humor negro. Creo que cada vez se ha manejado como mejor esa letra. El panfletario, por panfletario te refieres a era más de prédica, de Sí, yo quisiera que los políticos fueran paralíticos. la sabiduría de los adolescentes. Falta. Claro, porque llega un momento que conoces a un político y dices, claro, porque este tipo no es que espera paralítico, es que está paralizado. O sea, hay toda a ver, siempre la gente habla que le encantaba Obama, luego no les gustó su presidencia y luego que cuando lo siguieron conociendo, que claro, es que este tipo estaba amarrado por demasiados lados. Es decir, hay una candidez con la cual a uno de los 15 años dice, esta vaina, ¿sabes lo que tiene que ocurrir para que cambie esta vaina? Tienen que morir todos estos carajos. Y después tiene cierta edad y sabes que si se mueren estos carajos, van a venir otros carajos, ¿sabes? ¿Sabe que la letra original de Políticos Paralíticos dice, yo quisiera que los políticos fueran paralíticos? Y la disquera nos pidió, no pueden generalizar. Y nosotros, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Yo quisiera que algunos políticos... Yo quisiera que dos políticos... Que dos políticos Esto fueran está grabado en el Está disco. grabado así. ¿No? Dice Está grabado así. dos políticos. Sí, no te das cuenta, pero dice dos políticos para poder pasar esa canción, porque si no, no entraba en el disco. Perdóname, ese es el sello de un verdadero fan, que tú consigues a alguien que sepa Sí. que tú sabes que dicen dos.
Ajá. La gente dice los. Yo tengo la letra en A casa. mí me encanta esa Yo soy el salida. que lo canta Ese diciendo disco tiene, ese disco Ya, tuvo... ya te veo oyendo el disco cuando No, no, termine esto. claro. Pero es un fan entregado. Ahora, que la disquera te diga, no puedes generalizar los políticos. Mira, nosotros en la disquera... Perdón, pero es casi un sketch. Sí, Es que la sí. disquera se Mira, autocensuró muchachos, está ese. buenísimo el disco. Mira, claro, la protesta sí, la protesta es dura. Pero vamos a cambiar los por dos. Sí. Porque, coño, todos los No. políticos. Sobrino mío es concejal, a mí no me... En ese disco aprendimos demasiadas cosas o sea, porque la disquera nos contrata y nosotros pedimos, vamos a grabar tal cual como somos, tal cual como lo que tocamos, tal cual lo que decimos. La portada es nuestra. O sea, queremos tener control total, pero a medida que pasaban los tiempos, no podíamos. Entonces teníamos que darle la vuelta de alguna manera para todo, ¿no? Entonces, el mismo disco, si lo ves atrás, es una burla hacia todo, hacia la misma disquera, ¿no? Como que el productor no pudo producir, el ingeniero no pudo grabar, y así por el estilo. Inasistencia de no Contamos sé con la quién. inasistencia de Entonces, ellos. los estamos burlando de ellos, o sea, se lo estamos diciendo directamente. Y para ellos era como, ay, qué graciosos son. Entonces, son Increíble. vueltas increíbles. No, lo de dos políticos paralíticos, no me repongo. 2017, 2018 se van a vivir fuera por un tiempo a México. a México. De esa experiencia de un país que tiene un mercado tan grande, una tradición musical tan grande, que se traen. Wow. Yo creo que terminaba afianzar nuestra amistad porque vivíamos los cuatro en un apartamento. Claro, que no es lo mismo salir de gira, etcétera, allá convivir. sí. Los Sí. cuatro en un solo apartamento. Un apartamentico además mínimo y aparte de eso, nada, darte cuenta, bueno, obviamente que el país de uno es el país de uno y que por más que en un país como México, por más que tú lo intentes de manera independiente y con las uñas, cuesta demasiado, cuesta demasiado. Yo me acuerdo que creo que Oscar y yo fuimos de los primeros en arrugar que dijimos, pana, o sea, llega un momento que pierdes lo exótico de ser el artista importado, te estás convirtiendo en un artista local y empiezas a ver el embate de la industria que te dice, pero ustedes viven aquí. O sea, te hacían así, yo no tengo por qué pagarles transporte a ustedes, ni siquiera backline, ustedes traigan su equipo. Y viáticos, pues, ¿viáticos qué? Si ustedes son de aquí. Se te empieza a derrumbar toda la infraestructura de artista internacional y te empiezas a volver un artista local, además, no del mainstream, sino ahí que estás construyendo un Mercado. Emergente, ser emergente otra vez. Sí, entonces llega un momento que tú dices, pana, o sea, estábamos pagando para, o sea, todo lo que ganábamos era para vivir en México y bueno, pero ¿qué sentido tiene? O sea, no estamos realmente viviendo la música, sino trabajando para vivir, para mantenernos en un Claro. estatus muy por debajo de lo que somos nosotros en nuestro país, en otro país. Entonces, no tiene sentido. O sea, llegó un momento que digo, vámonos para Venezuela otra vez. Yo recuerdo que yo imprimí en una hoja, que no quedó muy buena la impresión, por cierto, una foto del Ávila. Y en algún momento yo la puse en la cabecera de la cama, ¿te acuerdas? Porque Dani y yo Claro, compartíamos habitación, ¿te acuerdas, Dani, mi rey? Ok. No, a todos nos tocó compartir. O sea, éramos 5 en una... Primero éramos 5 Y entonces, ¿no? claro, yo Está ponía loco. ahí, y claro, entiendo perfectamente cuando uno va a tantas casas de venezolanos en tantas partes del mundo que tienen un cuadro del Ávila. Bueno, sobre todo de caraqueños, pues. Yo lo viví, pues, sentí la necesidad de tener esa imagen ahí, una conexión con el lugar de donde vengo. Y podían cantar los que se quedan, los que se van, etcétera, como con claridad con conocimiento de causa. Y claro, asumando a lo que dice Capli, o sea, como los sinsentidos en términos materiales, también, bueno, la nostalgia, chamo. Vámonos para la casa. Tenemos un apartamento, todos tenemos un apartamento, una casa en Caracas, bajo llave y agarrando polvo. ¿Estás loco? Vámonos. Y Claro, no- igual eso no significaba que no iban a viajar a México a girar, Exacto. pero había una logística mejor cuando venías como artista. Claro, Entonces, claro. Y claro. lo ves allá, tú dices, pana, o sea, la diferencia es enorme. Además que México es un país demasiado rudo en cuanto a artistas, ¿no? Al hecho artístico. Tú estás hoy en una entrevista de radio de X programa y al lado tuyo está un tipo que viene, otros artistas que vienen de España, allá están unos que vienen de Ecuador, aquí están unos que acaban de llegar de Argentina y a todos los van a entrevistar y a todos llegan, tienen show y tienen shows que realmente son llenazos, otros. Y al día siguiente está la misma lista de espera en otra radio con artistas, este viene de Estados Unidos, este viene. Tú dices, pana, o sea, tú pestañeas y ya se te olvidó que ayer viste a Desorden, porque hoy están tocando los Fabulosos Cadillacs y mañana están tocando los Pericos y pasado están tocando. O sea, el aroma realmente
difíciles. O sea, la competitividad en México es de verdad de las más rudas que hay y más en una banda totalmente independiente como somos nosotros. Nosotros dejamos de ser de disquera grande desde el año 1999. Entonces, no volvimos más nunca a contar con eso, que sí lo siguen siendo grupos como Café Tacuba, como Molotov. Todos esos grupos jamás abandonaron los grandes sellos porque además les funcionan. En Venezuela no. Muy bien, tenemos el Canto Popular 25 aniversario en el 2019, que además les permite, bueno, participar con una cantidad de gente maravillosa y vienen creo que contribuciones y participaciones fascinantes que para mí es un camino perfecto para hacer Cuatro Trío, que fue también un descubrimiento interesante dentro de lo que ustedes hacían. ¿Ustedes se hubieran imaginado algo como lo hace Cuatro Trío en el 90? No, No, claro que no. para nada. ¿Cómo fue ese diálogo para llegar a un lenguaje? Porque otras participaciones, colaboraciones no han sido tan fluidas como la que yo sentí que ustedes tuvieron con C4. Ellos estaban conmemorando creo que algún aniversario y invitan a distintas voces, porque bueno, uno de los grandes asuntos con una banda instrumental es que las audiencias hasta cierto punto, si no son jazzistas, si no son audiencias jazzistas, quieren cantar. Entonces ellos invitan a varias voces y uno de esos que pasa por la tarima soy yo. Y para ellos y para mí fue sorprendente que la gente reaccionara tan chévere, haciendo, qué sé yo, Vaya Cayó con 4 y que la gente bailar, cantar. Entonces, de ahí, ellos, que son unos grandes panas, pues son unos tipazos, los Hay más buena gente. ajá. Excelentes personas. Sí, eso es una cosa. Ellos dicen, oye, vale, deberíamos hacer, además porque son muy seguidores de la música de Desorden, ellos dicen, no, vale, pero vamos a convertir esto en un abrazo entre las dos bandas. Vamos a buscar la manera. Sobre todo el genio descomunal de Jorge Glem, ¿no? Y, bueno, primero hacemos un show, las dos bandas juntas, con la premisa que la música nunca iba a terminar. O sea, comenzaban ellos tocando su repertorio, ingresaba yo, y después entraban los metales, y después, hasta que metamorfoseaba una banda en otra, y después ellos es decir, que era un show que conceptualmente estaba muy cool. Y de ahí, el paso era entrar a grabar. Entonces, claro, ninguno de nosotros es un conocedor de la música de raíz venezolana, como obviamente lo son ellos, y ellos no son unos artistas de ska. Entonces, bueno, buscar esos equilibrios fue interesante. Todas las glorias para el productor de este disco, que fue Jorge Glem. Todos los errores, obviamente, son nuestros, ¿de quién más iban a ser? Qué bonito, qué bonito. Y el resultado, bueno, no solamente es un disco muy interesante, musicalmente hablando, por el nivel de ellos, sino también porque fue nominado, y es nuestra única nominación al Grammy hasta ahora. Solo que no fue el Latin Grammy, fue el Grammy, no sé cómo se llama, el Grammy gringo. El Grammy. El Grammy. El Grammy. Y bueno, obviamente fue una oportunidad muy chévere, fue una vitrina muy chévere para el repertorio desordenado, aunque ese disco no refleja el sonido real de Desorden. Claro, pero los asoma a otro público también. En ese sentido es maravilloso. Y luego hacen el concierto en streaming en Barrio, en Petare. ¿Qué tal la receptividad? ¿Qué tal esa experiencia? Porque en pandemia todos hicimos demencia. Y yo creo que muchísima gente aprendió cosas sabrosas de esa experiencia. Y a mí me llamaba mucho la atención la reacción de gente que no sabía lo que estaba pasando, sino que simplemente se asomaba. Y los encontraba a ustedes en un peo. Así es. Durante todo el tiempo de pandemia, la gente hacía streaming tocando desde su casa, haciendo... Y bueno, decidimos como que, bueno, vamos a hacer... Cada quien desde su casa montamos algo. Y salía malísimo. De verdad, no terminaba de salir. Horrible. Luego, sí, lo intentamos y decíamos, no, esto no lo podemos presentar. Porque no estábamos acostumbrados a trabajar de esa manera. Estamos acostumbrados a trabajar en vivo y cercano. Eso de, pásame tú el bajo, pásame tú la batería, ahora tú toca esto. No cuadra, no cuadraba. Luego entonces empezaron las invitaciones. Bueno, los invitamos para que toquen en un teatro vacío. Entonces, bueno, eso no tiene mucho, o sea, no sé, Coño, no, está es triste. muy agradable, exactamente. Que toquen en un patio. Entonces, sí, pero no es desorden igual. Y de pronto, un vecino de Capliz, que trabajaba con la comunidad de Petare, lo invita para que dé una charla, para que Desorden vaya a dar una charla motivacional a Petare, al barrio donde él está trabajando.
Y Capliz y el manager van para allá a hablar, a ver qué es lo que quieren que hagamos. Y Capliz le lanza, mira, chévere, nosotros podemos venir a hablar y motivar a la gente con nuestro trabajo para que sepan que se puede hacer otras cosas. Pero lo nuestro es tocar. Yo preferiría tocar aquí. Y le dice, pero ustedes podrían tocar aquí. Capliz le dice, claro, ¿por qué no? O sea, si nos dan la oportunidad de tocar, lo hacemos. Ya veníamos trabajando el cómo hacerlo, o sea, el con quién hacer. Teníamos una compañía para de streaming, teníamos una compañía de cámaras, teníamos una preproducción de que cuando se diera ya se iba a hacer. Y bueno, se unió todas las ideas. Y creo que en un mes y medio se armó la idea por completo. Estuvimos yendo varios de nosotros como a ver la locación, revisar el sitio. La zona donde estaba planteado era buenísima porque era como un anfiteatro natural. Claro, la acústica, Ajá. ¿qué tal? Porque, digamos, el streaming Ujú. quedó muy bien, pero mi pregunta es en función de lo que ocurrió ese día allá. Maravilloso, maravilloso. Porque entonces la idea era una convivencia continua desde las 6 de la mañana hasta la noche, hasta que estuviéramos allí, donde no solamente íbamos a tocar, sino que teníamos que compartir con la gente. Entonces Horacio dio clases de música, Capliz habló sobre el ska Latinoamérica y sobre la historia del ska. Oscar hizo una ponencia sobre los ritmos afro-venezolanos. Ajá, metido en Agarra el el ska. micrófono, joven. Sí. A mí me tocó hablar sobre lo que era cómo difundir tus ideas a través del arte gráfica de callejero. Graffiti, afiches, calcomanías, stickers, tags. Entonces invité a un amigo para que lo hiciéramos juntos y hiciéramos un mural gigante donde pintaran todos los niños. Entonces era como que una cosa bien de familiarizarnos con la gente. Bueno, la gente nos trató demasiado hermoso. Se hizo una convivencia demasiado chévere. Los camerinos eran una casa que nos dieron nada más para Una camerinos. familia que nos dio su casa completa. Y nos dijo, déjenos nada más nosotros la cocina y la salita aquí para ver televisión. Toda la casa de ustedes, los cuartos, todo. Se pueden bañar, todo lo que quieran. Ese nivel de hospitalidad. Yo recuerdo que fuimos Daniel y yo, en una de esas vueltas, fuimos Daniel y yo a hacer una pregira y fuimos con un ingeniero civil para ver si la estructura, esa plata banda, iba a soportar el peso del gentío, más los equipos, las cornetas. Y recuerdo que estábamos tempranitos, 6 de la mañana, 6 y algo, sentados en el porche de una casa, plena pandemia. Y una familia, pues una chama de las que estaba metida en la organización. Recuérdame el nombre de esa fundación. Zona de Zona de descarga. descarga. Zona de descarga. Una de las chamas de zona de descarga que nos ofrece un café. Recuerdo que era el café más grande que me tomo en mi vida. Sí. Era como Una una, ponchera. Una pocherita, la Una misma pon- ponchera que se usa para sopa, que se usa Ajá, para avena la y que se misma. usa para café. chamo, un rolo de café, como 1,5 litros de café. Así, una vaina así. Ella dijo, oye, muchachos, ustedes que tienen la oportunidad de hablar con tanta gente por el mundo, cuando puedan, oye, digan que el Petare no es lo que la gente cree. Esto no es un nido de malandro aquí. La mayoría de gente somos gente buena y gente decente. Y eso es verdad. Que es que coincidencialmente ese fue el año de la balacera de los 5 días en Petare. La cosa No, decía- no, Ah, no, en Petare. Petare. En Petare. Sí. Y Claro, entonces, que hay que verlo en ese contexto. Sí. y entonces yo cumplo diciéndole aquí, a quienes nos están viendo, que sí, que es verdad. Cumplo con ella porque yo le comprometí mi palabra que cada vez que pudiera y lo iba a decir. Y de verdad, el trato que recibimos, Briseño, desde las primeras visitas en esas pregiras que hicimos y aquel día barriendo todo además era Navidad, era Sí, un día de sí. diciembre. 21 de diciembre, ¿no? Ah, 10. Ujú. Además, Algo así. vale decir qué bonita ciudad la que se ve desde ahí. El Ávila majestuoso, ni una nube. Se ve más largo, o sea. Un clima agradable, con una brisa muy chévere. La ciudad es maravillosa. Pero más allá, la calidez, hospitalidad, buena vibra, sonrisa de todo el mundo, sin excepción. Esa fue nuestra experiencia. Y muchísima gente colaborando. Luis Ojo creo que regaló un poco de guantes y pelotas. Gente preparando ollas gigantes de sancocho para y todo el mundo venía con su palangana sopera. Sí, al final se hizo sí. un compartir de Es más, hasta una- regalaron las pinturas para hacer los grafitis Sí. y todo. Sí, otra gente regaló instrumentos, cuatros y tambores para la Navidad. Ajá, Félix, de Directo de USA, regaló no sé cuántas hallacas. Ajá, Sí. ya acá. La también. McDonald's creo que regaló cajita feliz. Alcohol, también. tapabocas. Ah, eso sí. Cosas para la pandemia. Bueno, digamos, lo hicieron de una manera completa. Hicimos Ujú. 3 sets ese día. El del Sí. desayuno, el del almuerzo y el de la cena. Sí, Sí, buenísimo. Muy bien, bueno, han estado tocando en festivales. Yo creo que
están llegando a esta gira de los 40 años con una gran madurez. Y yo no podía dejar de preguntar dos cosas. Uno, ¿qué creen ustedes que ha sido más clave? ¿La creatividad o la persistencia? Es decir, uno ha visto muchas bandas o muchos fenómenos de pictóricos también, súper creativos, pero no hay esa persistencia que uno dice, que uno ve que tienen otros proyectos. Por hablar de, bueno, nuestro cinetista, un Cruz 10, los tipos entregados a, voy a hacer esto y voy a seguir con esto, guste o no ¿Verdad? guste, funcione o no funcione. Pero por otro lado, uno ha visto proyectos que son muy persistentes, pero les falta creatividad, empiezan a repetirse. Y en ustedes hay un fenómeno que es difícil de describir, porque sí hay, uno no los ve absolutamente distintos a el 85. O sea, uno no ve una banda distinta, que puede pasarte con otras bandas. Uno ve una continuidad, pero sí hay una creatividad, sí hay lo que me hablabas, por ejemplo, pasar de lo panfletario a lo poético, introducir más ritmos, traer a los chamos para que los chamos, bueno, le metan nuevas venas. Sangre nueva. Entonces, ¿qué es clave hoy en día para quien tiene un proyecto, una locura como vamos a hacer Ska en el 85? Una locura en este momento que no sabría ni cómo describir. ¿Persistencia o creatividad? Ambas. Sí. yo Ambas, también. pero sí, nosotros hemos sido súper persistentes y lo seguimos siendo. O sea, a pesar de pasar por varios momentos en los que, vaya, nuestra música no es la más deseada por el público. Nunca le hemos tenido miedo a eso, ¿no? Nunca hemos ido con la moda, que bueno, que si ahorita lo que es música urbana, vamos a meterle un coqueteo. No, o sea, igual pasamos por la lambada, igual pasamos por el acid Claro, porque house. cuando la gente le dice, ¿por qué no hacen reggaetón? Es la misma razón por la que no dice lambada, no dice salsa erótica. Así mismo. Porque, se les olvida que han pasado modas como esta 500 veces. En 40 Exacto, años, ya, chamo. ya hemos visto demasiadas cosas que han ido y se van, llegaron en furor. Claro, el reggaetón ha durado más más de lo que todos esperamos, pero yo creo que es la convicción y el placer de hacer lo que te gusta, ¿no? Nosotros no dejamos de ser melómanos, no dejamos de tener influencias nuevas siempre, pero dentro de lo que nos gusta. O sea, así como nos gusta el ska, también nos gusta un Tom Waits. Y hay algo de eso en los discos. Si tú los buscas por ahí, hay una canción que es un homenaje a Tom Waits. Que Esa voz rasposa, increíble. y la broma así, brusca, totalmente ruda. outsider. Ujú. Eh, Sí, el canto marginal, el canto de que está al margen Exactamente. completamente de todo el mainstream. ¿Cómo se llama ese tema? Esoteric Shampoo. Esoteric Shampoo. Eso está como un bonus track escondido en Plomo Revienta, ¿no? Ujú. Hay un poco de cosas que ha hecho Desorden que son realmente que nos nacen a nosotros por la música que oímos, por las influencias que tenemos. Que lo vaya a entender el chamo que todavía está tripeando, que ya es un viejo, con el primer disco de Desorden, con Zapatos Resbalosos, no lo va a entender. Pero bueno, o sea, uno va creciendo como individuo y como músico. Coño, y si después de 30 años sigues pendiente de zapatos resbalosos, Exactamente. hermanito, ya. Y eso es una de mis grandes, y esa es una de mis grandes críticas, por ejemplo, a la radio venezolana. Yo digo, pana, déjennos ser, déjennos crecer y que el público crezca también con nosotros. No es posible, o sea, está bien que suenen Zapatos Resbalosos por ahí, pero que sea la única canción que está en programación del circuito Unión Radio, que sea nada más Zapatos Resbalosos, no me parece justo con toda la trayectoria que tiene Desorden de 40 años, que nosotros nos hemos dejado de sacar discos, de hacer música y de proponer cosas que están tan de vanguardia como las cosas que están de vanguardia en todo el planeta, pues. O sea, nosotros no nos hemos quedado pegados en ese Zapatos Resbalosos, ni Mal Aliento, ni las dos canciones que suenan de Desorden. Esto es ska. Y digo, pana, o sea, dennos un chance y escuchen. Y si tú me dices, bueno, pero es que te estoy poniendo un disco ahí de Frank Zappa en ácido. O sea, pero no, pana, o sea, son cosas tan pop y tan digeribles y tan fáciles de entrar en una radio que tienen el derecho a hacerlo, ¿no? Pero hay una mezquindad que yo no termino de descifrar, ¿no? Y yo soy personaje de radio, a mí me encanta, yo amo la radio. Bueno, pero ahí Sí. les haría la pregunta, ¿qué tema de Desorden les encantaría a ustedes que la radio de verdad pusiera que quizás la gente desconoce? Voy uno por uno. Pero ¿de qué época? el que Cualquiera. tú quieras, el que tú quieras. Que tú digas, oye, este tema nunca sonó como debía haber sonado, La danza de los esqueletos. por ejemplo. Tu caso, Los que se quedan, los que se van, por ejemplo, Sí, es un del temazo. disco más reciente. que sonó, pero sonó muy montado. Yo estaba en esa época, sonó muy montado en una ola y
Y también el tema es que a veces saturan, agarran un tema, lo saturan 2 semanas y llega un momento que te dice, no estás entendiendo la... Sí. Y en tu caso, pero tú ibas a decir, No, no, no. Me hace difícil escoger un tema que tú escoger un digas, tema, pero así cosas interesantes. Está Cementerio de Mis Amores, que es una canción que es muy pop, es muy venezolana, es una letra increíble y son cosas como que danos la oportunidad, o sea, de verdad. Ujú. qué bravo que ustedes estamos hablando de 40 años y estamos diciendo la misma frase que se le dijo a la radio venezolana en el 85. Sí. Oye, ¿verdad? Pero la oportunidad, chico, porque esta vaina ahí vale. Mira, y por contenido lírico, y esto lo traigo a la conversa porque Capri así lo sugirió en estos ensayos recientes. Los Contrarios, y yo agregaría la canción Bailando sobre las ruinas. ¿Recuerdas que al principio de esta ya larga conversación hablamos de el punk propone no perder lo La lúdico, ligereza, o la sea, lige- estás riéndote, sátira, Bueno, ironía. el disco Bailando sobre las ruinas y la canción que le da nombre al disco es un reflejo perfecto de esa reflexión. Nosotros ahí hablamos de, mira, por más que estemos en un momento tan caótico que no solamente es nuestra realidad nacional, el mundo está vuelto un 8. ¿Por qué no seguir bailando incluso sobre las ruinas y reinventarnos de estos escombros? Son canciones que yo digo, denle la oportunidad, porque sí, porque son pop, porque son radiables, porque son cantables, sí, pero también porque están diciendo cosas. Yo a veces me ofendo al escuchar tantas veces, tan repetido, en muchas de estas canciones que suenan con mucha frecuencia, cosas como, ¿qué pasó, mami? Yo sí soy el tipo, vente, la no, ¿qué? Mañana, la playa. Bueno, está bien, ¿sabes? Chévere. Siempre ha existido música así y que exista para siempre es válido. Pero es lo único que me va a sonar, maldito. Y quiero hacer una reflexión muy breve sobre esto de creatividad versus persistencia. La creatividad, en nuestro caso, habrá quien la pueda cuestionar. Ah, pero es que esos tipos no hicieron, no dejaron de hacer. Está bien, la creatividad es algo que termina siendo hasta cierto punto subjetivo. Pero la persistencia, ¿quién nos va a negar que estamos cumpliendo 40 años? ¿Cuántas bandas aquí pueden decir, epa, tienen 40 años echándole pichón? Bueno, cuéntalas tú, quizás no te alcance los dedos de una mano. No da. Sí, pero permiso, no solo o sea, la persistencia, pero a la vez, como dijo Capri, Activa. sin parar, activo. De hecho, tenemos un disco que todavía no ha salido. Es un disco que todavía no ha salido. Grabamos un disco el año pasado ya, que es homenaje a la salsa. Sale este año, sale. Sale este Sale año, este Dios año. mediante, sí. Sí, chamo, sabes que nosotros... O sea, por eso quiero cerrar con eso. O sea, este concierto de 40 años y este momento de 40 años es el recuerdo de unas cosas, pero es el arranque de qué. Porque yo me niego a, y estoy seguro que ustedes se niegan a verlo como, bueno, grandes hits, 40 años haciendo grandes hits, sino, ¿para dónde vamos ahora? Bueno, fíjate, Y ya me estás hablando de un disco de salsa. por ejemplo. nosotros en los ensayos que estamos haciendo para la gira de los 40, estamos siendo muy exigentes con nosotros mismos. De hecho, yo termino los ensayos y necesito irme a dormir. Termino reventado. En el buen sentido de la Ahora palabra. entiendes, ahora entiendes las 3 horas de yoga de Mick Jagger antes de irse. Y yo voy a hacer esas 3 horas de yoga diaria, Claro. un mes antes de concierto, que sea, entregado a la suya. Es duro, es muy exigente. Además, muscularmente hablando. No es solamente la ejecución, no, es que de verdad es La fuerte. percusión no debe ser tampoco nada fácil. Yo siento que nosotros nos estamos redescubriendo en muchos sentidos al desempolvar canciones que hacía tiempo no tocábamos o que casi nunca hemos tocado. Y además, entendiendo que nosotros tenemos que hacer unos shows para divertir a un público muy diverso y probablemente un público que esté muy anclado con los grandes éxitos, porque muy probablemente sea así, nosotros queremos coquetearles a ellos y a nosotros mismos haciendo un balance entre canciones que nos encantan y, repito, tocamos muy poco, y esas canciones que son como los comodines que sabemos que la gente va a corear y va a bailar. Entonces estamos haciendo dentro de nuestro show unos popurrí, unos ensambles de canciones que están muy interesantes, que son muy exigentes para nosotros porque hay uniones que, ¿sabes? Hay que pensar bien para que suenen limpio, musicalmente hablando. Y ese proceso creativo, repito, como de redescubrimiento, siento que nos está inyectando un oxígeno muy chévere a la banda. Creo que vamos a ir muy fortalecidos para ese tour, además de, bueno, la expectativa bonita de, mira, pana, decirle a todo el mundo, di lo que tú quieras, pero 40 años, aquí están. Y tocando.
Bueno, algún mensaje final, muchachos, porque creo que lo que hacen es generar precisamente la expectativa de eso que están planteando, de ese disco que está guardado por allí, de irse a escuchar esos temas que ustedes les han sugerido a la gente. Mira, ese tema existe, búsquenlo por ahí. Algo que en este momento estén descubriendo y que no esperaban estar descubriendo. Yo creo que te diría que a los 40 años tenemos la misma o más energía que en el 85. Con estos ensayos, como dice Horacio, que estamos para adelante, salimos cansados, pero mira, con una sonrisa de aquí a aquí. Nada, los invitamos a que escuchen esto que va a salir pronto, que se llama Salsa All Ska, ¿ok? Y bueno, es una de tantos proyectos que hacemos, así como hemos hecho música de Navidad. Esto es un homenaje a la salsa porque el año pasado fueron los 60 años de Fania. Y bueno, hay clásicos de la salsa que nosotros lo hemos escuchado de muchas maneras, pero lo queremos interpretar a nuestra forma. Bueno, ¿qué te puedo decir? No todo es TikTok ni Instagram, que las bandas en vivo son, o sea, no hay nada que reemplace el ir a un concierto de una banda que te gusta o una banda que tiene algo que ofrecer, no una pista montada ahí y un mequetrefe haciendo la parodia de que está cantando. Palabras conciliadoras. Ese es un coach. No, pero está bien, está bien. Es un coach que tiene ahorita que Motivacional. buscar, Motivacional, coach. estableciendo puentes. Es importante. Pero es eso, o sea, yo por lo menos a mí me encanta ir a un concierto en vivo, pues, de una banda que toque de verdad. Y Desorden no ha dejado de hacerlo nunca ni lo dejará. Entonces, bueno, viene una gira de 40 años que yo creo que en gran parte está enfocada hacia al público que realmente va a comprar una entrada porque le gusta Desorden. No es un concierto gratuito a que, bueno, va todo el mundo. Que en Caracas sí lo va a hacer gratuito. El 26 de julio en la avenida Francisco Miranda, a la altura de Altamira. Ahí obviamente va a ir todo el mundo, el que quiera y el que no quiera. Pero en los conciertos estos de la gira, por ejemplo, en Europa, en el sur, va la gente que quiere ver a Desorden. No a la gente que, bueno, vamos a ver qué es lo que es. No, o sea, a esa gente va dedicado el set con canciones que no tocamos casi nunca, que nos encantan a nosotros. Pero también, obviamente, están los grandes éxitos. No puedes dejarlos por fuera. De hecho, estamos tan metidos en lo nuestro que hace 2 días apenas, que ya tenemos más de 1 mes y medio, 2 meses ensayando, nos dimos cuenta que no estaba Canto Popular de la Vida y Muerte en el set. Y dijimos, no puede ser, digamos Canto Popular. No, vale, métela. Entonces estamos ahí viendo dónde meterla porque el set es bastante largo. Pero entonces se han hecho versiones especiales, un poco más reducidas en algunas canciones, tipo popurrí. Pero está chévere, va a estar muy chévere. Hay mucha, muy buena energía. La gira no hay invitados. De hecho, lo aprovecho para decirlo de una vez, hay un poco de gente. ¿Y será que tengo el chance de meter a mi banda ahí y abrir? Bueno, el show es burda de largo de Desorden. Y no es mezquindad de nosotros, sino que en esta vez nosotros queremos regalarle al público un show largo que se lo merecen con un poco de canciones. Tenemos 2 años que nos vamos a Europa y de verdad sentimos que estamos en deuda con un poco de gente que siempre dice, oye, no tocaron tal canción. Oye, no tocaron. Esta vez. Bueno, pero también es el gusto de después de 40 años. Sí. Hay licencias que uno se puede Sí. dar. Nosotros hoy no cabían ustedes en el estudio que normalmente tenemos aquí. Tuvimos que venirnos para el Cané. De la misma manera que en 2 horas no caben Así todos los 40 años de Desorden. Lo que sí les digo es mi gratitud por la confianza para hacer este recorrido que, si bien ayuda muchísimo a promover lo que viene, me parece que también es importante tener un recuento Sí. de un momento. Algo que quedara fuera un Oye, momento profe, de la banda. sí, déjate afuera el disco Estrellas del Caos, que es un disco que a nosotros nos encanta. Yo creo que es mi disco favorito de Desorden y que vino a mostrar la banda nueva, la sangre nueva que había en ese momento. Eso es 2006, más o menos. Y es un disco para nosotros importantísimo. Un disco que, sobre todo en Europa, nos funcionó muchísimo. Y en México también. Aquí pasó muy por debajo de la mesa. No tuvo ni una canción que sonara en radio ese disco. Y ese disco fue hecho realmente orgánico y para tocarse en vivo. Canciones como Estrellas del Caos, de Hardcore Mambo, que la retomamos para esta gira. Hipnosis, Espiritual, un poco de temas que son buenísimos. Política Criminal también está. Sí, es un disco que a nosotros nos encanta de verdad y que bueno, ojalá que la gente se dé el chance de oírlo, pues. De revisitar. Pues me encanta. Muchísimas gracias. Señores, no hay nada más nada que decir. Desorden público.
Gracias. Ahí metemos efectos, mira, más que el amolador, o sea, más criollo que esta vaina. Hemos tenido lo que nos faltaba esperar la noche para meterle a Sopito. Pero más ponerte en Venezuela que Oye, la el chicharra. aseo, el amolador y las chicharras, hermano, no puedo hacer más pues. nada.